Capítulo 66. La noticia de que el ejército de Pompeyo había partido de Asia Menor llevó al Senado a mantener reuniones de emergencia día tras día. Incluso con reuniones durante todo el día, no había mucho que pudieran hacer. Por lo pronto, continuaron con su estrategia básica de llevar a cabo las reformas con firmeza para ganar el apoyo de los ciudadanos. La respuesta de los ciudadanos fue mejor de lo imaginado. Los ciudadanos que casi habían perdido su libertad por no poder pagar sus deudas expresaron su gratitud entre lágrimas. El cambio favorable en la opinión pública hacia el Senado era tangible. Como resultado, Marcus nuevamente se vio abrumado por el trabajo intenso, sin tiempo ni para dormir. Desde la preparación para establecer el banco hasta la revisión de las propuestas de implementación y legislación relacionada, y la planificación de medios efectivos para promocionar entre los ciudadanos. Especialmente con las regulaciones bancarias, era imposible delegarlas a otros ya que se trataba de crear conceptos completamente nuevos. Marcus tenía que hacerlo personalmente, incluso si significaba reducir sus horas de sueño. Además, al haber sido elegido como cuestor con una victoria abrumadora, también tenía que prepararse para sus actividades políticas que comenzarían el próximo año. En esta situación, el tiempo era tan escaso que ni siquiera 2 cuerpos habrían sido suficientes. Sin embargo, en medio de tantas tareas pendientes, ocurrió algo que desvió completamente su atención. La primera en notarlo fue Celini, la esposa de Espartaco. Recientemente embarazada, ella seguía preparando bocadillos nocturnos para Marcus a pesar de sus protestas. Pero un día, ella hizo un comentario curioso. Últimamente, los movimientos de la señora Julia parecen diferentes a lo usual. ¿Debería decir que parece un poco incómoda? ¿Acaso no se siente bien? No, no es eso. Se parece un poco a cómo me comportaba yo al principio de mi embarazo. ¿Qué? ¿Embarazo? Como Celini también era una embarazada cuyo vientre comenzaba a notarse ligeramente, probablemente lo había notado. Si era cierto, no era un asunto menor, así que Marcus dejó de lado los documentos y llamó apresuradamente a un médico. En esta época, como no existían pruebas de ultrasonido o test de embarazo, el diagnóstico generalmente comenzaba con un simple interrogatorio. También se utilizaban métodos populares provenientes de Egipto. Se llenaban 2 bolsas con trigo y cebada, y la mujer que deseaba saber si estaba embarazada orinaba en las bolsas. Si la cebada o el trigo germinaban, se consideraba que la mujer que había orinado estaba embarazada. Este método era sorprendentemente preciso. Porque la orina de hombres o mujeres no embarazadas no hacía germinar la cebada ni el trigo. Aunque había casos de mujeres embarazadas en que no germinaba, la probabilidad era menor al 30%. Por supuesto, la clase alta recibía primero una consulta médica antes de usar tales métodos. El médico llamado a la mansión de Craso hizo algunas preguntas que indicaban síntomas probables de embarazo. ¿Ha notado cambios recientes en su olfato o gusto? A veces el leve olor a pescado repentinamente me da náuseas. ¿Está segura de que no ha tenido su período? Sí. Creo que han pasado unos 2 meses. ¿Se siente más cansada de lo normal y a veces tiene antojos repentinos por ciertos alimentos? Exacto. Últimamente tengo ganas de comer frutas dulces o alimentos muy condimentados. Todos los miembros de la familia alrededor de Julia la miraban con ojos llenos de expectativa. Especialmente Craso y Teutoria parecían como si quisieran ponerse a bailar. Craso, conteniendo apenas la risa que amenazaba con escapar, preguntó con solemnidad. ¿Cuál es su diagnóstico? El médico, después de hacer algunas preguntas más, llegó cuidadosamente a una conclusión. No puedo garantizarlo absolutamente, pero en mi opinión, hay una alta probabilidad de que esté embarazada. Y como las pérdidas son comunes en las primeras etapas del embarazo, deberá tener especial cuidado. Ah, sí, por supuesto que debe tener cuidado. Ja ja ja. Cuando el diagnóstico del médico terminó, Craso no pudo contener su alegría y estalló en carcajadas. Teutoria tomó las manos de Julia firmemente y le dijo varias veces lo orgullosa que estaba. Celini y Danae también aplaudieron y bendijeron el embarazo de Julia. Espartaco también envió sinceras felicitaciones a Marcus y le susurró al oído. Debería felicitar a la señora Julia personalmente. ¿Eh? Ah, sí. Las palabras de Espartaco despertaron a Marcus de su ensimismamiento y se acercó a Julia.
Sin pensarlo, su mirada se dirigió automáticamente hacia el vientre de ella. Julia, con un rostro lleno de alegría y orgullo, acarició suavemente su vientre con la palma de su mano. Craso, que se había acercado sin que se dieran cuenta, dio unas palmadas en el hombro de Marcus. Nos retiraremos para que puedan hablar en privado. En un día tan feliz como este, deben tener tiempo a solas. Julia, realmente te felicito y te agradezco. Cuídate bien y desde ahora no debes excederte en absoluto. Sí, padre. Me mantendré en reposo absoluto sin excederme. Bien, bien. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo dilo. Ja, estoy ansioso por ver la reacción de César mañana en el Senado. Ja ja ja. Craso estaba tan feliz que no dejó de reír hasta el momento en que salió de la habitación. Cuando todos se fueron y quedaron solos en la habitación, Marcus se sentó torpemente junto a Julia. ¿Qué debería decir en un momento como este? Bien hecho, gracias. Varias palabras daban vueltas en su cabeza, pero no lograban salir de su boca. De repente parece nervioso. Aunque Julia lo preguntó en tono de broma, Marcus asintió reflexivamente. ¿Nervioso, será eso? La mayoría de los hombres tienen dificultades para asimilar la noticia cuando se confirma el primer embarazo de su esposa. Marcus no era diferente. Apenas ayer la abrazaba y besaba sin pensarlo, pero ahora incluso tocar el cuerpo de su esposa se había vuelto algo delicado. ¿Sería porque había escuchado la palabra aborto de boca del médico? Incluso se preguntó si sus recientes encuentros íntimos habrían afectado negativamente al bebé. Nunca había visto esa expresión en su rostro, Marcus. Siempre parecía que todo iba según lo planeado. Yo también me sorprendo y me confundo con las cosas que experimento por primera vez. ¿En serio? Es la primera vez que lo sé. Julia sonreía radiante sin quitar la mano de su vientre. Marcus, que la miraba fijamente, murmuró como para sí mismo. ¿Un bebé? No es que no lo hubiera esperado. Después de tantas veces juntos, había anticipado la posibilidad de un embarazo. Pero cuando esa expectativa se volvió realidad, un sentimiento indescriptible llenó su pecho. Alegría mezclada con una infinita torpeza, y una inexplicable ansiedad que se deslizaba sigilosamente. Aunque Julia también parecía completamente feliz, era difícil saber cómo se sentía por dentro. Después de todo, ella también se convertía en madre por primera vez. Al llevar una vida directamente en su cuerpo, sus sentimientos podían ser mucho más profundos que los de Marcus. Ya que dicen que es mejor descansar, ¿está bien si le dejamos el trabajo solo a Danae por un tiempo? No solo está bien, es lo que debe hacerse. Y por un tiempo, también deberíamos abstenernos de dormir en la misma cama. Mañana mismo haré traer una cama. ¿No será eso ser demasiado precavido? No. Debemos ser cuidadosos al menos hasta que entre en el período estable. Creía haber oído que el período estable comenzaba después del cuarto o quinto mes de embarazo, pero no lo recordaba bien. Marcus decidió buscar libros sobre embarazo y educación prenatal desde mañana mismo. Después de todo, no podía confiar en los conocimientos médicos de la época antigua. Especialmente porque Julia moría durante el parto en la historia original, se necesitaba un cuidado extremo. Julia, que desconocía este hecho, pensaba que su esposo se preocupaba demasiado, pero por otro lado, también se sentía conmovida. Las únicas veces que Marcus mostraba tal nivel de preocupación era en asuntos relacionados con Julia. No habría esposa en el mundo que no se sintiera feliz al recibir tanta atención de su marido. Después de mirarse en silencio por un momento, ambos expresaron simultáneamente sus deseos. Me gustaría que fuera un hijo sabio como usted, Marcus. Me sentiría completamente satisfecho si fuera una hija que se pareciera a ti. Los dos, que habían expresado deseos completamente opuestos, se miraron con ojos redondos y ladearon la cabeza. Naturalmente, la sorprendida fue Julia. Era cierto que Roma tenía relativamente más derechos para las mujeres entre las naciones antiguas. Pero eso era solo en comparación con los países vecinos. Roma también era una sociedad patriarcal, y era natural desear un varón como primer hijo para continuar el linaje familiar. Marcus, al recordar este hecho obvio, se sintió internamente incómodo. Los motivos de Marcus para preferir una hija sobre un hijo eran mitad sensibilidad de padre moderno y mitad consideración por eventos futuros.
Julia, que poseía una extraordinaria capacidad de deducción, siempre tendía a analizar profundamente el significado detrás de las palabras de Marcus. Esta vez también, después de reflexionar sobre las intenciones de su esposo, inclinó la cabeza con una expresión significativa. ¿Acaso es por la sucesión familiar? Aunque su respuesta se acercaba mucho a la verdad, Marcus negó con la cabeza fingiendo ignorancia. No quería preocuparla tan pronto con un asunto que aún no estaba definitivamente decidido. No, solo pensaba en lo adorable que sería tener una hija que se pareciera a ti, no hay que darle demasiado significado. Es así. Pero padre y madre seguramente desean un nieto. Por eso mismo, si yo digo que quiero una niña, podrás sentirte orgullosa sin importar si tienes una niña o un niño. Ah, casi lo olvido, ¿no deberíamos visitar también la casa de tu padre? Como debes tener cuidado, ¿quieres que le pida que venga él? Vamos. De todos modos iré en litera, así que estoy bien. Justamente pronto será el festival de la diosa Bona, así que me quedaré en la residencia de mi padre. Podré pasar tiempo con él antes de que comience el festival. Ah, cierto. Pronto será el festival de la diosa Bona, ¿verdad? Ocupado con el establecimiento del banco y las consultas con los senadores sobre el regreso de Pompeyo, no había tenido tiempo de pensar en el festival. Y con el embarazo de Julia, el asunto del festival de Bona había desaparecido completamente de su mente. El festival de la diosa Bona era, literalmente, una celebración en honor a la diosa Bona. Bona era una diosa exclusivamente para mujeres, conocida por regir sobre el parto. El festival se celebraba 2 veces al año, en mayo y diciembre. En mayo podían participar mujeres de todas las clases sociales. En cambio, el festival de diciembre era una ceremonia sagrada en la que solo podían participar mujeres de noble cuna. Ambas celebraciones eran festivales exclusivamente para mujeres, por lo que los hombres tenían absolutamente prohibida la entrada. Ni siquiera el pontífice máximo, responsable de la religión romana, era una excepción. Aunque el evento solía celebrarse en la residencia del pontífice máximo, este debía alojarse en la casa de otro durante el festival. En su lugar, las sacerdotisas vestales, las más respetadas de Roma, presidían el festival. Y si había mujeres en la familia del pontífice máximo, ellas también ayudaban a las vestales en la preparación de la ceremonia. Julia, como hija del pontífice máximo César, parecía pensar que debía ayudar en los preparativos del festival. Por supuesto, Marcus no quería que ella, embarazada, se moviera de un lado a otro. La obligación no se extiende a quienes ya están casadas. Como no estás sola, creo que sería mejor que descansaras. ¿No debería ir precisamente porque estoy embarazada? Es el festival de la diosa que preside los nacimientos. Además, mi padre estará más tranquilo si estoy junto a la abuela. Mi madrastra es, ¿cómo decirlo? No inspira mucha confianza en estos asuntos. Julia había perdido a su madre Cornelia mientras Marcus estaba en la campaña contra los piratas. Era una despedida que ocurría unos 2 años más tarde que en la historia original. Después del funeral de su esposa, César se había vuelto a casar con Pompeya, nieta de Sila. Pompeya era una mujer hermosa y de excelente linaje, pero le faltaba algo de inteligencia. Quizás por eso, en la casa de César, conocida por su suprema intelectualidad en Roma, se sentía algo fuera de lugar. Aurelia, la madre de César, sufría de dolores de cabeza cada vez que su nuera mostraba comportamientos poco reflexivos. Especialmente cuando había que preparar festivales importantes como el de la diosa Bona. Era comprensible que Julia sintiera que debía ayudar. Sin embargo, Marcus seguía sin querer permitir que Julia participara en el festival. No era simplemente por preocupación por el esfuerzo físico. Era porque sabía que ella sufriría emocionalmente por el gran alboroto que ocurriría en este festival. Si eso es lo que piensas, ¿qué tal si solo ayudas con los preparativos de la ceremonia y vuelves a casa el día del evento? Dicen que el ambiente tan intenso durante el festival puede ser perjudicial en las primeras etapas del embarazo. ¿Eh? ¿Pero es el evento de la diosa que preside los nacimientos? La diosa Bona valorará mucho más a quien ayudó en los preparativos que a quienes simplemente asisten al festival. No quiero que te esfuerces ni siquiera un poco. Marcus, como hombre moderno, naturalmente consideraba las ceremonias religiosas romanas como supersticiones. En su corazón, quería decirle que no pasaría nada malo si no participaba en estas cosas.
Pero esa era solo la perspectiva de Marcus, y la visión de los romanos comunes era diferente. En esta época, incluso las personas más sabias mantenían algo de fe religiosa. Por lo tanto, no podía mostrar signos de negar la ceremonia religiosa en sí. En cambio, la persuadió sugiriendo que con eso ya habría mostrado la máxima devoción a la diosa. Julia, que no tenía una fe tan férrea como las sacerdotisas, finalmente cedió. Pensó que no sería correcto insistir hasta el final cuando su esposo deseaba tanto que descansara. Está bien. Entonces mañana iré a la residencia de mi padre y solo ayudaré con los preparativos de la ceremonia. De todos modos, padre debe dejar la residencia al día del evento, así que volveré aquí con él. ¿Está bien así? Por supuesto. Gracias por acceder a mi terquedad. Marcus rodeó cuidadosamente la cintura de Julia y la besó. Julia también rodeó el cuello de Marcus y correspondió al beso. La pareja, que había acordado compartir la cama solo hasta hoy, se fue a dormir poco después. Marcus observó a Julia, que dormía respirando suavemente a su lado, hasta bien entrada la noche. El próximo año me convertiré en padre. Aunque ya lo sentía más real, la sensación de irrealidad aún no se había disipado por completo. ¿Podré ser un buen padre? Sin darse cuenta, esbozó una sonrisa amarga. Recordó de repente la reacción de Espartaco cuando Celini quedó embarazada. Él había llorado varias veces mientras le agradecía a su esposa. Marcus podía entender ese sentimiento. Pero mostrar exactamente la misma reacción era demasiado para él. Se sentía algo ridículo por haber pensado en el tema del género inmediatamente después de aceptar el hecho del embarazo. No era que pensara en utilizar al niño que aún no había nacido. Estrictamente hablando, era más cercano a preocuparse por el futuro del bebé. Deseaba que el niño que nacería viviera feliz. Ese sentimiento, al menos, era una verdad indiscutible. Como padre, se esforzaría al máximo para asegurar un futuro feliz para su hijo. Para eso, supongo que primero necesito saber si será niño o niña. Dependiendo del género del bebé, había posibilidad de que la visión del futuro cambiara completamente. En la sociedad antigua, para garantizar la felicidad de los hijos, era esencial crear un terreno político estable. Desde ese punto de vista, como le había expresado a Julia, sería más fácil trazar planes si fuera una niña. Por el contrario, si fuera un niño, habría muchas más cosas que considerar. Si nace el próximo año, ¿tendrá un año de diferencia con ese niño? En la mente de Marcus, con los ojos cerrados, apareció el rostro de un bebé varón recién nacido. El año pasado, cuando Catilina fue elegido cónsul, el Senado celebraba reuniones de emergencia casi a diario. Los senadores, sintiendo la crisis, asistían cada día a la hora establecida para discutir contramedidas. Debido al ambiente social tenso, la gente no prestaba atención a asuntos menores. Lo mismo ocurrió cuando César anunció que su sobrina tía Balba Caesonia había dado a luz un hijo el 23 de septiembre. La mayoría de los senadores respondieron con indiferencia, ofreciendo felicitaciones superficiales. Atía se había casado con un caballero plebeyo y, según la ley romana, el niño seguía el estatus del padre. Para los senadores, no había razón para preocuparse por un niño plebeyo que ni siquiera era hijo de César, sino solo un pariente lejano. Pero Marcus era diferente. Celebró el nacimiento de Atía incluso regalándole una villa en las afueras de Roma. Tanto Atía como César se alegraron enormemente por este gesto. César pensó que Marcus había preparado tal regalo por consideración hacia él. Aunque esa no era una razón completamente ajena, Marcus tenía otro motivo específico para prestar tanta atención. Toda su atención estaba centrada en el pequeño niño plebeyo al que ningún poderoso prestaba atención. El nombre del niño nacido de Atía, la sobrina de César, era Cayo Octavio. El político más grande que Roma produciría y quien pasaría a la historia como el primer emperador de Roma. Capítulo 67. Al escuchar la noticia del embarazo de su hija, Caesar no reaccionó muy diferente a Crassus. Antes que un político calculador, él también era un padre. Salió hasta fuera de la residencia oficial para recibir a Marcus y Julia, que venían de visita. Cuando Julia bajó de su litera, él la ayudó con tanto alboroto que ella lo regañó. ¿Cómo pueden mi suegro y mi esposo estar igualmente preocupados? Cualquiera pensaría que el yerno es el hijo verdadero y no yo. Es natural que me preocupe cuando mi única hija está embarazada.
No preocuparse sería fallar como padre. Desde mi punto de vista, esto es definitivamente sobreprotección. Ah, y pensar que antes eras una niña que corría a mis brazos con solo cruzar miradas. Marcus y Julia, ignorando los lamentos de Caesar, entraron a la residencia. Como correspondía a la residencia del sumo sacerdote, la mansión era espaciosa y extremadamente elegante. Dentro, los esclavos de la casa se movían atareados bajo la dirección de Aurelia, la madre de Caesar. Las sacerdotisas vestales también circulaban, revisando meticulosamente la ubicación de las decoraciones y los elementos para el festival. Marcus, junto con Julia, primero saludó respetuosamente a Aurelia. Aunque Caesar era el jefe de la familia, incluso él seguía completamente las opiniones de su madre Aurelia. Esto era porque respetaba a su madre, quien, a pesar de enviudar joven, no se volvió a casar y dedicó toda su devoción a la familia. Por eso, no sería exagerado decir que Aurelia era realmente la máxima autoridad de la familia Caesar. La elegante señora de la casa Caesar, envejecida con dignidad, recibió con sincera alegría a su nieta y nieto político que no veía hace tiempo. Marcus entregó los regalos que había traído y se retiró para que Julia pudiera conversar cómodamente. Mientras Julia compartía con su padre y abuela, Marcus se presentó ante las sacerdotisas vestales. Las sacerdotisas vestales, aunque mujeres, se distinguían claramente de las mujeres comunes. Eran, como su nombre indica, sacerdotisas que servían a la diosa Vesta, conocida por regir el fuego y el hogar. El fuego del templo de Vesta era considerado especialmente sagrado, y la misión de las sacerdotisas era proteger que esta llama nunca se extinguiera. Este rol era extremadamente importante porque los romanos creían que cuando el fuego del templo de Vesta se apagaba, llegaría la calamidad. Las sacerdotisas vestales eran seleccionadas mediante un riguroso proceso antes de los 10 años y debían jurar celibato durante 30 años. Después debían dedicarse al estudio y los rituales religiosos, y también se encargaban de recibir las súplicas de los ciudadanos y custodiar testamentos. A cambio de vivir una vida tan estricta, los derechos que podían disfrutar eran enormes. Las sacerdotisas recibían escolta de soldados armados en eventos oficiales y mediaban en numerosos conflictos. Incluso el dictador Sulla no pudo ignorar las peticiones de las sacerdotisas vestales. Además, las sacerdotisas podían ejercer derechos de propiedad y voto, que no estaban permitidos para otras mujeres romanas. Por esta razón, muchas elegían no casarse y disfrutar de su retiro incluso después de dejar el sacerdocio. Acosar sexualmente a estas sacerdotisas era considerado traición al Estado y ni siquiera un ciudadano romano podía escapar del castigo extremo. Marcus se inclinó respetuosamente ante Licinia, la sacerdotisa principal. Saludo a las sacerdotisas. Soy Marcus Licinius Crassus. Es un placer. Soy Licinia, quien humildemente lidera las vestales. Licinia era hermosa. Aunque estaba cerca de su retiro, todavía mantenía su elegante belleza. También poseía la dignidad y el intelecto dignos de una sacerdotisa principal. De hecho, como pasaban por un proceso de selección tan estricto, la mayoría de las sacerdotisas vestales eran excepcionalmente hermosas. Esta era sin duda una de las razones por las que eran objeto de respeto y admiración de tantos hombres. ¿Tienen alguna dificultad con los preparativos del Festival de la Diosa? Si necesitan apoyo financiero, estaré encantado de ayudar. Si les faltan manos, también puedo enviar gente de mi casa para ayudar con los preparativos. Gracias. De hecho, pedimos un presupuesto adicional al Senado, pero su respuesta está tardando demasiado. Gracias a eso, nos faltan tanto presupuesto como personal. Aunque sea descortés, agradeceríamos su ayuda. El Senado está ocupado lidiando con otros asuntos ahora. Debe ser difícil prestar atención incluso al Festival de la Diosa. Es un poco frustrante que no parezcan entender lo que significa el Festival de Bonadea para las mujeres. Licinia no ocultó sus sentimientos de resentimiento hacia el Senado. Los hombres no entendían bien cuán significativa era la diosa Bona para las mujeres romanas. Por supuesto, Marcus también solo lo sabía teóricamente, sin entenderlo realmente. El Senado definitivamente no está ignorando a las sacerdotisas. No lo sé. El año pasado, durante el Festival de la Diosa, el Senado mostró una reacción similar. Ah, eso fue porque en ese momento también había bastantes asuntos. Por esa época del año anterior, la toma de posesión de Catilina estaba a punto de ocurrir.
Era improbable que el Senado, con los nervios al límite, cooperara activamente con los preparativos del Festival de la Diosa. Sin embargo, esa era solo la situación del Senado. Para Licinia, responsable de los eventos religiosos, era simplemente irritante que el Senado usara la situación política como excusa por segundo año consecutivo. Con tan poca fe, no es de extrañar que las dificultades continúen llegando. En momentos así es cuando más deberían acercarse a los dioses con humildad. Por favor, díganme si necesitan algo. Aunque sea insuficiente, haré lo posible por ayudar. Realmente se lo agradezco. Para ser honesta, estaba preocupada de poder realizar el ritual correctamente debido a la inestabilidad social. Si la familia Crassus nos ayuda, será de gran apoyo. Que las bendiciones de los dioses acompañen a Marcus. Cuando Licinia inclinó la cabeza con elegancia, las jóvenes sacerdotisas a su lado también se inclinaron siguiendo su ejemplo. Solo hice lo que cualquier ciudadano romano haría. Rezaré para que el festival de la diosa sea exitoso. Marcus sintió inquietud al ver las brillantes sonrisas de Licinia y las sacerdotisas. Sabía que un gran incidente ocurriría durante este festival de Bonadea. Aunque no creyera en los dioses, no era agradable ver en problemas a personas que cumplían fielmente con sus deberes. Por eso, antes de partir, Marcus les dio un último consejo. Como mencionó, estamos en un período donde apenas se está resolviendo el caos y no sabemos qué incidentes pueden ocurrir. Si algo sucede, no es culpa de las sacerdotisas, así que espero que no se culpen demasiado. Si algo así ocurriera, sería por nuestra falta de virtud. Planeamos completar los preparativos con toda sinceridad para evitar accidentes. Y les recomiendo reforzar la seguridad. Como es una zona prohibida para hombres, hay muchos que desean espiar el festival de la diosa. Podrían aparecer personas impías que intenten infiltrarse aprovechando el ambiente caótico. Seguramente nadie cometería tal sacrilegio, aunque pensándolo bien, no puedo asegurarlo. Gracias por el valioso consejo. No hay de qué. Enviaré el apoyo financiero junto con personas para ayudar tan pronto como regrese. Enviaré solo mujeres, así podrán ayudar incluso con la limpieza después del ritual. Marcus, habiendo completado todos los preparativos previos, regresó satisfecho a la mansión con Julia y Caesar. No había necesidad de dejar a Julia allí, ya que había acordado enviar gente de su familia para ayudar. Marcus llamó a Danae, le confió el dinero y le dio algunas órdenes discretas. Este es el papel que debes desempeñar esta vez. ¿Entiendes lo importante que es, verdad? Sí. Pero, ¿realmente ocurrirá algo tan absurdo? Lo considero más del 90% probable. Por eso te envío a ti. Ahora entiendo por qué trajo a la señora de vuelta a casa. De acuerdo. Me esforzaré para no decepcionar sus expectativas. Danae, con ojos brillantes, añadió. Si cumplo bien esta misión, ¿puedo esperar una recompensa? Sí, sí. Naturalmente debe haber una recompensa correspondiente por hacer algo tan importante. Entendido. Me aseguraré de traerle buenas noticias. Danae, emocionada por la importante misión que recibía después de mucho tiempo, desapareció con pasos saltarines. Aunque Danae era de origen esclavo, era una liberta de la familia Crassus. No había ningún problema en que asistiera al festival de Bonadea. Además, como había entregado una gran suma de apoyo a las sacerdotisas vestales, incluso si alguien planteaba algún problema, Licinia lo resolvería. Con esa cantidad, probablemente no tendrán que preocuparse por el presupuesto durante los próximos 2 años. Son muy pocas las organizaciones en este mundo que no se preocupan por tener exceso de presupuesto. Los templos romanos, a pesar de recibir numerosas donaciones, no eran la excepción. Marcus ya podía visualizar claramente el rostro emocionado de Licinia. Aunque había gastado una suma considerable, no lo lamentaba si pensaba que era un costo para dejar una buena impresión en las sacerdotisas vestales. Aunque ellas no podían hacer algo directamente, sí podían maximizar la influencia de alguien. Serviría como una gran base para las actividades políticas de Marcus que comenzarían el mes siguiente. Bien, ahora solo falta ver si él se mueve según lo previsto. Marcus, refrescando su garganta con vino, miró el paisaje nocturno de la colina palatina a través de la ventana. La atmósfera extremadamente tranquila del exterior parecía simbolizar el ambiente actual en Roma.
La escena política romana, esperando el regreso de Pompeyo, estaba envuelta en la calma que precede a la tormenta. Como se lamentaba Licinia, los senadores no estaban prestando atención a ningún otro asunto en este momento. Los ciudadanos romanos también observaban la situación con ansiedad, temiendo un enfrentamiento directo entre el Senado y Pompeyo. Sin embargo, ocurrió un incidente que, aunque brevemente, desvió por completo la atención de los senadores y ciudadanos. Entre las numerosas familias nobles de Roma, el clan Claudius era uno de los más aristocráticos, comparable al clan Cornelius. El clan Claudius había producido personas sobresalientes desde los primeros días de la antigua Roma hasta su período final. La familia Pulcher, perteneciente al clan Claudius, tenía como jefe a un joven de 33 años. El joven Pulcher era un hombre erudito y generoso, aunque tenía el defecto de ser algo impetuoso. Estaba enamorado de Pompeia, la nieta de Sulla. Sin embargo, antes de que pudiera proponer matrimonio, Pompeia ya se había convertido en la segunda esposa de Caesar. Aunque era un resultado desesperanzador, Pulcher no se dio por vencido. Continuó cortejando a Pompeia, y ella no parecía particularmente disgustada con ello. Esto se debía a que Pompeia también se sentía sola por sentirse marginada en su familia. Aún así, ella solo dejaba abierta la posibilidad sin permitir completamente a Pulcher. El angustiado Pulcher buscaba una oportunidad para encontrarse a solas con ella sin interferencias, pero no era fácil. Como esposa de Caesar, quien era sumo sacerdote y pretor, Pompeia siempre estaba acompañada por esclavos. Solo había un día en que ella podía estar libre de su entorno. Era el festival de Bonadea. Todos los hombres de la casa, incluidos los esclavos, salían, y las esclavas estaban demasiado ocupadas ayudando con el ritual para vigilar a Pompeia. Pulcher, juzgando que no habría otra oportunidad, decidió disfrazarse de mujer e infiltrarse secretamente en el festival. Era un plan absurdo desde cualquier punto de vista racional, pero Pulcher, cegado por el amor, no consideró las consecuencias. Sobornó a una esclava de Pompeia y se disfrazó con ropa gruesa y una peluca. Según lo acordado previamente, Pulcher logró entrar sin problemas en la residencia. Ahora solo tenía que subir sigilosamente a la habitación de Pompeia y esperar a que la esclava la trajera. Sin embargo, los problemas surgieron más rápido de lo esperado. Las sacerdotisas vestales comenzaron a examinar a los visitantes más estrictamente de lo previsto. Pulcher intentó subir apresuradamente, pero fue en vano. Una joven sacerdotisa, que parecía estar en sus primeros años de adolescencia, detectó su comportamiento extraño y se acercó. ¿Hay algo que le incomode? Pulcher no respondió. No podía hacerlo. Los ojos de la joven que examinaba al silencioso Pulcher se fueron llenando gradualmente de sospecha. La ropa envuelta en varias capas llamaba demasiado la atención, a diferencia de las otras mujeres. Por su atuendo elaborado parecía una música, pero había algo discordante incluso comparado con las otras músicas. Era difícil distinguir sus rasgos faciales por el pelo largo que le cubría el rostro. Hermana. Disculpe, pero ¿podría decirme de qué familia viene? Cof, cof. Pulcher tosió e hizo gestos indicando que no podía hablar por tener la garganta irritada. Pero la sacerdotisa vestal no era lo suficientemente ingenua como para creer tal actuación. Aunque joven, la perspicacia de la niña, educada constantemente desde su selección, era aguda. Ya estaba medio convencida de que Pulcher era un hombre. Además, la imagen de una mujer corpulenta discutiendo con una joven sacerdotisa vestal pronto atrajo la atención de los alrededores. Licinia se acercó con expresión solemne y preguntó. A Emilia, pronto comenzará el ritual, ¿qué estás haciendo? Ah, suma sacerdotisa, esta persona mostraba un comportamiento extraño y estaba preguntando el motivo. Pero no responde. ¿En serio? Licinia miró a Pulcher con una mirada llena de autoridad. Era una actitud completamente diferente a cuando hablaba con Marcus. Hermana, ¿podría decirnos su nombre y de qué noble familia viene? Cof, cof. Parece que tiene un resfriado severo. ¿Podría entonces levantar ese pelo tan largo? Por favor, coopere para que al menos podamos verificar su rostro. Pulcher dudó sin saber qué hacer. Su razón, temporalmente paralizada por el exceso de audacia, volvió a la normalidad. Si su identidad era descubierta aquí, su vida terminaría.
Sin importar que fuera un noble de familia prestigiosa, una vez que hubiera profanado un evento religioso, su vida política prácticamente podía darse por terminada. Era suficiente para ser considerado sacrilegio que un hombre se infiltrara en una ceremonia religiosa exclusiva para mujeres. Normalmente, uno no era llevado a juicio por sacrilegio. Sin embargo, profanar una ceremonia oficiada por las sacerdotisas vestales podía interpretarse como un atentado contra su pureza. Si lo atrapaban infraganti, no habría escape posible. Pulcher empujó a las mujeres que lo rodeaban y huyó con todas sus fuerzas. Sin embargo, cuando intentaba escapar, Licinia agarró su peluca y tiró hacia atrás. Al quitarse la peluca, el rostro desnudo de Pulcher quedó expuesto por un instante. Aunque era difícil identificar quién era debido a la oscuridad interior, era definitivamente un hombre y no una mujer. Esto es sacrilegio. ¿Cómo se atreve un hombre a infiltrarse secretamente en el ritual del festival de Bonadea? Quienes escucharon la voz de Licinia llena de ira se postraron y rogaron por la misericordia de la diosa. Las otras sacerdotisas vestales también bajaron sus velos blancos y rezaron para aplacar la ira de los dioses. Licinia, con la ira ardiendo hasta la punta de sus cabellos, dio órdenes inmediatas a los presentes en el ritual. Persigan inmediatamente al hombre que ha huido. Ha cometido un pecado imperdonable. Juro por la diosa Vesta y la diosa Bona que yo, Licinia, vuestra fiel sierva, me aseguraré de que pague el castigo apropiado. Tanto las esclavas que ayudaban con los preparativos del ritual como las mujeres nobles abandonaron sus lugares para buscar al intruso. Licinia terminó sus oraciones a los dioses y partió un paso después. En su interior, se sentía aliviada de haber descubierto al culpable antes de que comenzara el ritual formal. ¿Qué habría pasado si hubieran descubierto que el ritual había sido profanado después de que hubiera comenzado oficialmente? Era horrible solo imaginarlo. En ese caso, las sacerdotisas vestales tampoco habrían podido evitar las críticas por no haber mantenido una supervisión estricta. Aunque no habrían recibido castigo, probablemente habría quedado como una vergüenza imborrable para toda la vida. Licinia expresó internamente su profunda gratitud a Marcus por haberle insistido en mantener una seguridad estricta de antemano. A diferencia de Licinia, que se había quitado un peso de encima, Pulcher sentía que iba a enloquecer de miedo y ansiedad. Se arrepentía tanto que quería matar a su yo del pasado por haber planeado algo tan temerario. Si lo atrapaban aquí, era muy probable que enfrentara un juicio por el cargo de violar la pureza de las sacerdotisas vestales. Pulcher respiró profundamente mientras miraba a su alrededor. Había huido tan precipitadamente que ni siquiera podía determinar en qué dirección había venido. Y pronto su expresión se tiñó de desesperación al darse cuenta de que había ido hacia el interior de la residencia en lugar de hacia el exterior. Se escucharon pasos acercándose desde la distancia. En el momento en que buscaba desesperadamente un lugar para huir, una voz salvadora se escuchó detrás de él. Señor Claudius Pulcher, venga por aquí. Cuando se dio vuelta apresuradamente, vio a una mujer haciendo señas detrás de una gran cortina. Era una belleza que llamaba la atención involuntariamente, pero Pulcher, acorralado, ni siquiera pudo prestar atención a eso. Era cuestionable cómo conocía su nombre, pero de todos modos, ahora no tenía más remedio que confiar en ella. La mujer enterró a Pulcher, que había entrado precipitadamente en la habitación, bajo un montón de ropa apilada. Ya fuera que lo hubiera preparado de antemano o fuera una coincidencia, la enorme cantidad de ropa apilada cubría perfectamente la corpulencia de Pulcher y sobraba. Y poco después, apareció Licinia, liderando a numerosas mujeres. Ella descubrió a la mujer que había ocultado a Pulcher y se acercó con pasos rápidos. Si la mujer revelaba el paradero de Pulcher aquí, su vida terminaría. Mientras cerraba los ojos con fuerza, escuchó la voz de Licinia. Era un tono amable y suave, completamente diferente a cuando había reprendido a Pulcher momentos antes. Danae, ¿no ha aparecido por aquí un hombre corpulento? Debería estar vestido pobremente como mujer. Ah, así que era un hombre. Lo vi corriendo apresuradamente hace un momento. Cuando nuestros ojos se encontraron, corrió hacia allá con cara de terror. Si hubiera sabido que sería así, debería haber memorizado bien su rostro. Ya veo. Parece que tampoco usted, Danae, pudo ver bien su rostro. Si lo hubiera sabido, debería haber observado bien su cara antes. Mientras Licinia suspiraba suavemente, alguien levantó tímidamente la mano detrás de ella.
Era una esclava que normalmente servía a Pompeya. Disculpe, sacerdotisa, no estaba segura, así que no lo había mencionado. ¿Tiene alguna idea sobre la identidad del intruso? Dígalo aunque no esté segura. Sí. Como he servido constantemente a la señora Pompeya, recuerdo haber visto un rostro similar varias veces. Se parecía mucho a un noble llamado Claudius Pulcher, que había visitado a la señora Pompeya varias veces. Claudius Pulcher. El rostro de Licinia se tornó serio cuando se mencionó a un noble más importante de lo esperado. Y simultáneamente, de todas partes comenzaron a llover comentarios sobre el parecido entre Pulcher y el intruso. Cuando la situación parecía volverse más grande de lo esperado, Licinia se sumió momentáneamente en un dilema. Si este rumor se propagaba, no solo la Asamblea Popular sino también el Senado se pondrían de cabeza. Existía el riesgo de que la ya inestable situación actual de Roma se volviera aún más turbulenta. Pero tal preocupación no duró más que un instante. Sin importar la razón, quien hubiera cometido sacrilegio no podía ser perdonado. Regresaré inmediatamente al templo de Vesta y enviaré formalmente una solicitud de cooperación a la familia Pulcher. Si el crimen se confirma como verdadero, ni siquiera el clan Claudius podrá escapar del castigo. Después de declarar esto firmemente, Licinia salió de la residencia del sumo sacerdote llevándose a la gente. Cuando todos se retiraron, Danae se acercó al montón de ropa donde se escondía Pulcher y le habló. Oiga, ya no hay nadie alrededor, así que creo que puede salir. La mirada de Pulcher ya estaba medio muerta. Era natural, pues había escuchado toda la conversación desde dentro. Danae lo miró desde arriba con una expresión ligeramente despectiva mientras él permanecía abatido. Para alguien que ha causado un accidente tan absurdamente grande, se desanima muy rápidamente. Tú también lo escuchaste. Mi nombre ha sido revelado, ¿qué más puedo hacer? La voz de Pulcher, que intuía su destino, estaba sumida en la desesperación. Incluso consideró entregarse y pedir que todo terminara con un simple exilio. Pero incluso en el momento en que parece que toda esperanza se ha perdido, a veces aparece milagrosamente una cuerda salvadora. Para Pulcher, este era precisamente uno de esos momentos. Todavía no ha terminado completamente. Hay alguien que quiere ayudarlo. Continuó con voz tranquila. Por supuesto, no es gratis. ¿Le gustaría escuchar nuestras condiciones? La representante que traía la propuesta de Marcus. Danae estaba haciendo una pregunta cuya respuesta ya estaba decidida. Capítulo 68. Sinceramente, aunque no desconfiaba, realmente me sorprendió. Infiltrarse vestido de mujer en un espacio donde las sacerdotisas de Vesta están con los ojos encendidos. Ahora que lo pienso, ya sabías mi nombre. ¿Qué diablos? ¿Quién eres tú? Ah, parece que aún no me he presentado. Soy Danae, una esclava liberada de la casa de Craso que recibió el nombre del clan Licinio. ¿La casa de Craso? Tengo entendido que su hijo mayor es el yerno de César. ¿Por qué querrías ayudarme? La voz de Fulcro estaba impregnada de profunda desconfianza. Lo que había cometido era un asunto que podría causar una enorme carga política a César. No entendía fácilmente por qué alguien tomaría su lado. Danae respondió con voz despreocupada. ¿No sería más problemático para César que se revelara la identidad de Fulcro? Creo que sería mejor para ambas partes que el incidente se resolviera como un intruso desconocido. Ese sí, pensándolo bien, podría ser así. Sinceramente, en mi opinión, no hay mucho beneficio en encubrir a alguien que ha causado un incidente tan grande, pero como el juicio del joven amo nunca se ha equivocado, supongo que mi opinión está equivocada. El rostro de Fulcro se arrugó como un trozo de papel ante la mordaz crítica de Danae. Aún así, lo que había hecho era tan grave que no tenía forma de refutarlo. Para ser una esclava liberada, tienes un modo de hablar bastante audaz. De todos modos, también soy una ciudadana libre. Y usted mismo dijo que podía actuar con dignidad. Yo priorizo las palabras de quien sirvo por encima de todo. Haz lo que quieras. De todos modos, estoy en una situación sin escapatoria. Pero déjame preguntar una cosa. ¿Cómo demonios supiste que iba a infiltrarme? Eso ni yo lo sé. Yo solo cumplo fielmente las órdenes que me da el joven amo. Danae se encogió de hombros como diciendo ¿por qué preguntas algo así? Fulcro preguntó nuevamente con expresión incrédula. No, esto es extraño como lo mires. Ni siquiera le dije a mi familia que vendría aquí.
Incluso si un esclavo sobornado hubiera revelado el plan, no tiene sentido que se lo dijera al yerno en lugar de a César. ¿Esto te parece lógico? ¿Qué hay de ilógico? Cuando uno sirve al joven amo, ni siquiera se sorprende con este tipo de cosas. A lo sumo, solo piensa. Ah, típico del joven amo. ¿Me explico? Fulcro ya no sabía qué pensar. Se sentía como si estuviera poseído por un fantasma, pero para ella esto ni siquiera era sorprendente. Solo sentía curiosidad por la identidad de este Marcus a quien Danae servía. Por supuesto, no desconocía el nombre de Marcus que recientemente había ganado fama. Un genio sin precedentes que contribuyó enormemente a sofocar la rebelión de Catilina y luego redactó una reforma financiera. Además, se decía que su amor por la República no tenía igual, un personaje casi irreal. Pero viendo la situación actual, parecía ser mucho más que eso. Por supuesto, también cabía la posibilidad de que Danae estuviera sobreestimando a su amo. No era raro que los esclavos veneraran a sus amos mucho más de lo que merecían. Está bien, en resumen, ese increíble Marcus sabía que me infiltraría disfrazado de mujer en el festival de la diosa. ¿Y te envió para ayudarme a no ser capturado, es eso? Sí. Y también me pidió que le dijera que si su rostro es visto por otros, le ayudará con las consecuencias. Como dije antes, no es gratis. ¿Realmente es posible arreglar esto? De todos modos, los únicos testigos son algunos esclavos, y las sacerdotisas de Vesta no lo vieron directamente. ¿No cree que podría negarlo fácilmente? Claro, esto solo aplica si acepta nuestra propuesta. Bien. Confiaré en ustedes. Dime la propuesta. Fulcro no tenía opciones de todos modos. Marcus básicamente tenía el poder sobre su vida. Fulcro no tenía razón para verlo con hostilidad. No, pensándolo fríamente, prácticamente le debía la vida. Si realmente podía superar esta situación a salvo, lo apropiado sería arrodillarse y darle las gracias. No había otra opción más que aceptar cualquier propuesta que Marcus hiciera. Fulcro estaba dispuesto a entregar toda su fortuna si se lo pedían. Miró directamente a los ojos de Danae. Se preparó mentalmente para no sorprenderse sin importar cuán seria fuera la exigencia. Pero en el momento en que escuchó la petición que salió de los labios de Danae, los ojos de Fulcro se abrieron de par en par. Si el juicio resulta en un veredicto de inocencia, conviértase en cliente del joven amo. ¿Y qué más? Disculpe. Debe haber algo más que quieran. Dilo todo de una vez. ¿Eso es todo? Era una propuesta mucho más ligera de lo esperado. Fulcro frunció el ceño como si no pudiera creerlo. ¿En serio eso es todo? ¿Me estás diciendo que después de dejarme con una deuda tan enorme con este Claudio Fulcro, lo único que pides es eso? Ah, lo más importante es esto. La relación entre el joven amo y usted jamás debe filtrarse al exterior. Oficialmente, ustedes dos no tienen ninguna conexión. Nadie debe saber que usted está bajo la influencia del joven amo. Mantener la relación en secreto significa que planea usarme para algo. Bien, eso tiene más sentido para mí. Fulcro, aunque algo temperamental, no era en absoluto una persona tonta. Si hubiera sido un simple tonto, Marcus ni siquiera habría intentado utilizarlo. Entonces entiendo que no hay objeciones. Espera. ¿Realmente vas a terminar con solo escuchar mi respuesta? Incluso si me convierto en cliente de Marcus, deberías darme alguna indicación de lo que me pedirá hacer. Yo tampoco sé qué le pedirá el joven amo a usted. Dijo que después del juicio, usted naturalmente querrá buscar a Marcus. En ese momento le dará explicaciones. Es así. Bueno, si soy declarado inocente, obviamente debo ir a agradecerle. Como dijiste que no debo ser visto por otros, tendré que ir en secreto. En cualquier caso, hablaremos de los detalles entonces. Fulcro asintió, llegando a su propia conclusión. Entonces entiendo que el contrato está establecido. Espera, pero ¿cómo salgo de aquí? Todavía podría haber gente dentro de la residencia. Por supuesto que está todo preparado. Métase dentro de este fardo de ropa. Amablemente lo llevaré en un carruaje. Fulcro, con una sonrisa amarga, siguió las instrucciones de Danae. Cargado en un carruaje conducido por la gente de la casa de Craso, pudo escapar de la residencia sin ningún impedimento. Para Fulcro, había sido un día tumultuoso que nunca quería volver a recordar.
Después de regresar a salvo a su casa, Fulcro volvió descaradamente a su rutina diaria como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cuando se supo lo ocurrido en el festival de la diosa Bona, Roma se puso completamente de cabeza. Los romanos tendían a reaccionar muy sensiblemente ante los actos de blasfemia. Especialmente la ira de las mujeres fue tremenda. Se rumoreaba que todas las mujeres presentes darían a luz niños malditos porque la diosa que preside el parto había sido profanada. Esta era precisamente la razón por la que Marcus había llevado a Julia a casa de antemano. No quería que su esposa se angustiara y se enfadara por tales supersticiones. Por supuesto, exceptuando a Julia, la indignación de los demás ciudadanos se propagó como un incendio. El hecho de que esta blasfemia ocurriera en la residencia del máximo responsable religioso enfureció aún más a la gente. Los ciudadanos olvidaron por completo incluso la confrontación entre el Senado y Pompeyo, concentrándose en este incidente. Las demandas para identificar al canalla que había profanado el sagrado ritual llovían casi a diario. El Senado vio esto como una oportunidad. Lo consideraron una oportunidad legítima para acusar a César, el máximo responsable religioso. La facción anti-César, liderada por Catón, alegó enfáticamente que esto constituía una negligencia del deber del sumo pontífice. Por la sociedad circulaba el rumor de que el intruso se presumía que era Claudio Fulcro, y que había cometido este acto apuntando a Pompeya, la esposa de César. Tan pronto como se difundió el rumor, César se divorció inmediatamente de Pompeya. Los ciudadanos se regocijaron diciendo que César, quien siempre había robado las mujeres de otros, por primera vez había perdido a su propia mujer. Mientras tanto, el templo de Vesta también señaló a Fulcro como sospechoso. La sacerdotisa principal Licinia exigió a Fulcro que proporcionara pruebas de que no estaba en la escena ese día. Fulcro, por supuesto, afirmó que eran rumores infundados y que era inocente. Mostró una actitud intachable, diciendo que si era necesario, probaría su inocencia en la corte. Como el sospechoso se mostraba tan confiado, los ciudadanos ya no podían simplemente insultarlo sin más. El Senado inmediatamente abrió un juicio para derrocar a César. El acusado fue, naturalmente, Claudio Fulcro, y el cargo era blasfemia por haber violado la pureza de una sacerdotisa de Vesta. Su estrategia era clara. Declarar culpable a Fulcro y convertir a Pompeya en su cómplice. Entonces César naturalmente tendría que asumir la responsabilidad moral de no haber vigilado adecuadamente a su esposa. Aunque sería demasiado imponerle responsabilidad legal, podrían perfectamente presionarlo para que dejara el cargo de sumo pontífice. Si Fulcro hubiera tenido alta reputación en el Senado, habrían dudado en usar tal estrategia, pero afortunadamente, muchos senadores no lo apreciaban. Aunque el clan Claudio era de linaje noble, precisamente por ser nobles tenían también muchos rivales políticos. Ni siquiera era necesario mencionar cuántos rivales tenía César. El Senado decidió concluir rápidamente este juicio antes de que llegara Pompeyo. Su intención era utilizar esta victoria como un trampolín para aumentar aún más su influencia. Con esta intención, el Senado solicitó omitir todos los procedimientos innecesarios y completar el veredicto del jurado en un solo día. Y presionaron a Fulcro diciendo que si realmente era inocente, debería aceptar esta petición. Sorprendentemente, Fulcro respondió con dignidad diciendo que era justo lo que deseaba. Finalmente, se celebró un juicio sin precedentes en el que el veredicto se dictaría el mismo día de la audiencia. Los ciudadanos acudieron en masa como nubes para presenciar los resultados de este peculiar juicio que acabaría en un solo día. El primer orador por parte del Senado en denunciar a Fulcro fue Catón. Subió a la tribuna y con voz estridente gritó que Fulcro debía ser castigado severamente de inmediato. Lo que Fulcro ha hecho no es una simple blasfemia. Ha contaminado un ritual oficiado por las sacerdotisas de Vesta. La ceremonia de las sacerdotisas de Vesta, que debía ser sagrada, fue manchada por los sucios deseos de Fulcro. Esto es claramente un intento de dañar la santidad, es decir, la pureza de las sacerdotisas de Vesta. La ley romana establece que tales personas deben ser condenadas a muerte. Por lo tanto, el acusado Claudio Fulcro debe pagar el precio adecuado por el crimen que ha cometido. Y Pompeya, cómplice en este incidente, debe tener prohibido volver a casarse de por vida y debe reflexionar sobre sus actos. También es correcto que César, como sumo pontífice, asuma la responsabilidad moral y dimita.
Algunos ciudadanos, persuadidos por la incitación de Catón, alzaron la voz pidiendo la ejecución inmediata de Fulcro. Sin embargo, el lado de Fulcro seguía mostrando una actitud despreocupada. El abogado de Fulcro negó rotundamente todos los cargos contra ellos. Jurado sabio y prudente y ciudadanos, este juicio no tiene sentido desde el principio. Roma tradicionalmente no tolera la blasfemia. Pero quien comete blasfemia solo es juzgado por los dioses, no nos adelantamos a castigarlo. Porque eso sería usurpar presuntuosamente lo que los grandes dioses harían. Incluso si los dioses misericordiosamente deciden no juzgar a esa persona, quien comete blasfemia es socialmente enterrado. Un noble fracasa estrepitosamente en las elecciones, y un plebeyo es ignorado por sus vecinos. Ahí termina el asunto. No hay ninguna cláusula en la ley romana que indique que quien comete un acto de blasfemia deba ser llevado a juicio de esta manera. Las apasionadas palabras del lado de Fulcro agitaron a los ciudadanos. Percibiendo la atmósfera de inquietud, el tono del lado de Fulcro se llenó de aún más confianza. El Senado dirá esto. Esto no es una blasfemia común, sino un acto malicioso que intentó dañar la pureza de las sacerdotisas de Vesta. Si tal cosa realmente ocurrió, por supuesto, esa persona debería ser ejecutada. Pero dicen que el intruso fue descubierto antes de que comenzara la ceremonia. Es decir, como ocurrió en la etapa de preparación, queda suficiente margen para la controversia según la interpretación. Además, lo más decisivo es que no hay evidencia definitiva en ninguna parte de que el acusado Claudio Fulcro sea el intruso. El acusado afirma con certeza que no estaba en la escena ese día. Dice que no hay razón para que sea llevado a este tribunal en primer lugar. Cuando terminó el discurso de la defensa, los ciudadanos quedaron confundidos. Según lo que acababan de escuchar, Fulcro parecía ser una víctima acusada injustamente a ojos de todos. Aún así, el Senado ya había previsto que el lado de Fulcro haría este tipo de refutación. Catón inmediatamente solicitó al juez pasar al interrogatorio de testigos. La primera persona que apareció como testigo fue Licinia, la sacerdotisa principal de Vesta. Cuando ella tomó el estrado, el jurado y los ciudadanos mostraron su respeto. Catón, a diferencia de su comportamiento habitual, comenzó sus preguntas cortésmente. He oído que usted como testigo detectó a un intruso vestido de mujer que entró el día del festival de la diosa. ¿No coincide la cara de esa persona con la de Fulcro? Licinia observó atentamente a Fulcro, que estaba de pie con una expresión confiada. Sin embargo, a diferencia de entonces, Fulcro tenía un peinado completamente diferente, lo que hacía que su apariencia fuera extrañamente distinta. Licinia suspiró y negó con la cabeza. Lamentablemente, el intruso en ese momento llevaba maquillaje y no pude ver su rostro en detalle, así que me resulta difícil dar una respuesta definitiva. Se parecía, pero existe la posibilidad de que fuera simplemente alguien que se le parece. Catón no se rindió y convocó a varios otros testigos. Los esclavos de Pompeya también respondieron que no podían estar seguros. Desde su perspectiva, tenían que ser cautelosos porque si hablaban incorrectamente, sus amos también podrían ser castigados. Catón también solicitó el testimonio de César, el sumo pontífice. César, te divorciaste de tu esposa Pompeya tan pronto como surgió el escándalo. ¿No fue porque reconociste que Pompeya había cometido un grave delito? En absoluto. Entonces, ¿por qué te divorciaste de tu esposa? César, con una expresión muy solemne, dio una respuesta increíblemente descarada. La esposa de César ni siquiera debe ser sospechosa. Los ciudadanos, aunque mostraron incredulidad ante las palabras de César, estallaron en risas. Percibiendo que el ambiente se había vuelto extraño, el lado del Senado no exigió ningún testimonio más de César. Catón carraspeó para llamar la atención de todos y enfatizó que muchas personas habían coincidido en que la apariencia era similar. Y afirmó que todas las pruebas circunstanciales apuntaban a que el intruso era Fulcro. Fulcro tampoco se quedó callado. Argumentó que el día del festival de la diosa estaba en una villa lejos de Roma y regresó a Roma 2 días después. Movilizó a varios esclavos para demostrar su itinerario. Por supuesto, el testimonio de los esclavos, especialmente los que pertenecen al acusado, no tiene gran credibilidad. En este punto, ciudadanos sobornados por Marcus testificaron adicionalmente haber visto a Fulcro cerca de la villa. Eran campesinos que vivían cerca de la villa de Fulcro.
Aunque los argumentos de ambas partes se enfrentaban firmemente, parecía más probable que el lado de Fulcro ganara si las cosas seguían así. El desesperado lado del Senado jugó su última carta. Cicerón, excónsul, subió al estrado de los testigos. Originalmente, él había planeado mantenerse neutral en este juicio, pero finalmente cambió de opinión debido a la persistente persuasión del Senado. Es muy probable que el testimonio de que Fulcro estaba en una vida lejos de Roma sea falso. Porque yo vi a Fulcro en la mañana del día del Festival de la Diosa. ¿Cómo pudo trasladarse de Roma a una vida lejana en solo medio día? Con el testimonio de Cicerón, la atmósfera del tribunal cambió instantáneamente. Fulcro, por primera vez desconcertado, acusó a Cicerón de estar cometiendo perjurio. Dado que los testimonios de ambas partes eran completamente contradictorios, ahora se trataba de una batalla de credibilidad. Pero no había comparación entre Cicerón, excónsul con una reputación que llegaba al cielo, y los testigos de Fulcro, compuestos por ciudadanos comunes y esclavos. Fulcro sintió que sería peligroso pasar ahora al veredicto del jurado, pero no tenía medios efectivos. Finalmente, sin que él pudiera hacer nada, los 56 miembros del jurado entraron en deliberación. El Senado estaba seguro de la victoria y Fulcro palideció. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. 40 votos para la inocencia de Fulcro y 16 para la culpabilidad. Los miembros del jurado declararon que sentenciar a muerte basándose solo en pruebas circunstanciales y testimonios era desproporcionado. Fulcro, que había sido declarado inocente, miró aturdido a los senadores indignados a su alrededor. Todos ellos estallaban de rabia, afirmando que Fulcro había sobornado al jurado. Por supuesto, era una teoría conspirativa a la que nadie prestaba seria atención. El jurado para este caso había sido seleccionado más imparcialmente que nunca. Fulcro solo pudo saber quiénes eran los miembros del jurado el mismo día del juicio. Incluso si hubiera querido sobornar, no habría tenido tiempo suficiente. ¿Será posible que ese tal Marcus haya manipulado previamente a todo el jurado? Marcus le había dicho con antelación que entrara al juicio sin preocupaciones. Habría dicho eso porque tenía la absoluta certeza de que resultaría inocente. Fulcro volvió a darse cuenta de que había contraído una deuda imborrable con quien sería su patrono. Aunque en la historia original también hay teorías de que la casa de César y Craso ayudaron a Fulcro cuando estaba acorralado, esta vez el nivel de ayuda era de otra dimensión. Gracias a esto, a diferencia de la historia, Fulcro se inclinó más hacia Marcus que hacia César. Por supuesto, también había cosas que no cambiaron. Su sed de venganza y odio hacia el Senado y Cicerón. Fulcro sabía bien que el Senado había intentado usarlo como chivo expiatorio para presionar al clan Claudio y a César. Era de carácter vengativo, devolviendo tanto favores como agravios al doble. Finalmente, tan pronto como terminó el juicio, Fulcro ocultó su identidad y buscó secretamente a Marcus. Lo hizo para agradecerle por el juicio y pedirle sabiduría para su venganza. Marcus inmediatamente le dio el plan que Fulcro deseaba. ¿Convertirme en tribuno de la plebe? ¿No, quiere que me convierta en tribuno? Sí. Por mucho que desee vengarse del Senado, es imposible a menos que se convierta en cónsul. Pero eso llevaría demasiado tiempo. ¿Y si invertimos el enfoque y se convierte en tribuno de la plebe? Podría obstruir al Senado desde el próximo año. La autoridad del tribuno de la plebe era tan poderosa que apenas difería de la del cónsul. Con la excepción del mando militar y ser cabeza del Senado, apenas se podía exagerar su similitud. Por supuesto, esas dos cosas eran fundamentales para el cónsul, pero Fulcro no las necesitaba en absoluto. Con el poder legislativo, judicial y el derecho de veto sobre proyectos de ley que tenía el tribuno, Fulcro podría hacer todo lo que quisiera. Pero yo pertenezco al noble clan Claudio, y solo los plebeyos pueden postularse para tribuno. Eso también tiene una solución simple. Hágase adoptar por una familia plebeya. Si un plebeyo puede convertirse en noble, ¿qué ley impide que un noble se convierta en plebeyo? No hay ninguna cláusula en la ley romana que restrinja eso. Eso es absurdo, no es absurdo. Pero, ¿realmente es posible? Por supuesto. Solo se necesita la aprobación del máximo responsable religioso. Y César dará su consentimiento gustosamente si yo se lo pido. En realidad, este era el método que Fulcro y César utilizarían 3 años después, y que Marcus había anticipado. Tampoco era una pérdida para Fulcro.
De hecho, podría considerarse una ganancia, ya que se ahorraba 3 años de exprimirse el cerebro y preocuparse. Si me convierto en tribuno de la plebe, ¿me permitirá hacer lo que quiera? Solo tiene que abstenerse de acciones demasiado extremas. No hay ley que limite la reelección del tribuno de la plebe. Permanecer en ese puesto por mucho tiempo será la forma más eficaz de controlar al Senado. Ya veo. En realidad, tengo un temperamento algo explosivo y a veces ataco sin pensar. Si nota indicios de eso, deténgame. Lo seguiré de buena gana. Muy bien. Y deberá presentar al concilio de la plebe los proyectos de ley que yo designe cuando lo indique. Por supuesto, no debe mostrar que tiene relación conmigo. A partir de hoy, no nos reuniremos más. Todas las instrucciones se transmitirán a través de terceros. También le proporcionaré fondos para la campaña a través de un comerciante bajo mi mando, así que solo preséntese a las elecciones de tribuno cada año. Gracias. Desempeñaré perfectamente el cargo de tribuno para que nunca se arrepienta de haberme ayudado. Marcus asintió con satisfacción. Aunque comenzaría una carrera honorable el próximo año, como cuestor, el cargo más bajo, sus posibilidades de acción serían muy limitadas. Sin embargo, si podía manejar a un tribuno de la plebe como su mano derecha, la situación cambiaría completamente. El poder que tenía un tribuno en Roma era increíblemente fuerte, más allá de lo imaginable. Sin embargo, la mayoría de los tribunos no abusan de su autoridad considerando su futuro ingreso al Senado. Pero para alguien como Fulcro, que no tenía intención de ascender más allá del tribunado, no había necesidad de preocuparse por el Senado. Si se lo propusiera, podría paralizar la administración de Roma todo el año abusando de su derecho de veto. Casi todas las bases para controlar la situación política estaban establecidas. Ahora solo faltaba una pequeña pieza. Y finalmente había llegado quien completaría esa pieza faltante. El último día del año 62 AC. Pompeyo, liderando 10 legiones, desembarcó en el puerto de Brundisium entre el fervoroso aplauso de los ciudadanos. Capítulo 69. Pompeyo y su gran ejército de 60.000 hombres representaban una enorme presión con su mera existencia. Al desembarcar en Brundisium, Pompeyo organizó un modesto banquete para que sus subordinados descansaran. El Senado, con todos sus sentidos alerta, vigilaba cada movimiento de Pompeyo. Sila había establecido leyes estrictas para evitar que surgiera alguien que, como él, derrocara a Roma por la fuerza. Un comandante que lideraba legiones debía disolver su ejército sin cruzar el río Rubicón cuando regresaba a Roma desde el norte, y sin salir de Brundisium cuando regresaba desde el sur. Además, el comandante no podía entrar dentro de las murallas de Roma hasta el día de su desfile triunfal. El problema era que el Senado no tenía el poder para hacer cumplir esa ley. Si Pompeyo lo deseaba, invadir la capital e instaurar una dictadura como Sila sería cosa fácil. Lo único que el Senado podía hacer era aprobar apresuradamente leyes populares para aumentar su apoyo. Pensaban que si el Senado tenía un apoyo firme, incluso Pompeyo dudaría en actuar precipitadamente. Marcus también observaba con interés qué decisión tomaría Pompeyo. Ya le había advertido antes que el Senado estaría esperando una oportunidad para controlarlo. En aquel momento no había prestado atención a su consejo, pero ahora había pasado un año. Tal vez Pompeyo hubiera cambiado de opinión desde entonces. Al menos sería más conveniente para mí si exigiera con firmeza la reorganización de las provincias. Había tantas variables posibles dependiendo de la elección de Pompeyo que era imposible prepararse para todas las posibilidades. Pero para fortuna o desgracia de Marcus, llegó una carta para él. Era una misiva que Pompeyo había escrito antes de partir del este. Querido Marcus. Tus extraordinarias hazañas han llegado hasta Damasco, donde me encontraba. Siempre supe que algún día destacarías así. Y gracias a lo que arreglaste antes de partir, el orden ecuestre también cooperó fielmente. Gracias a eso, pude completar la reorganización de las provincias sin contratiempos. Podrás verme regresar con montañas de botín poco después de que recibas esta carta. Lo único lamentable es que el tribuno que actuaba como mi mano derecha fracasó en su reelección. Pero ya no necesito conseguir nada a través de un tribuno, ¿verdad? Creo que estarás de acuerdo. Marcus sonrió inconscientemente después de leer hasta la mitad. Era demasiado fácil imaginar el estado de ánimo de Pompeyo cuando escribió la carta. Marcus continuó leyendo la carta que rebosaba orgullo.
Esta vez prometí a mis soldados que les distribuiría tierras de cultivo como pensión de jubilación. Pero no tengo la menor intención de repartir propiedades privadas. Considerando los logros que mis soldados y yo hemos conseguido, Roma debería naturalmente asignarnos tierras públicas. Incluso si el Senado intenta obstaculizarlo, si yo intervengo personalmente, los ciudadanos estarán de mi lado. He oído que los ciudadanos de Roma temen que yo entre en conflicto con el Senado, pero como dije antes, no tengo esa intención. Como prueba, dispondré la disolución de mi ejército en menos de 2 semanas después de llegar a Brundisium. Si muestro tanto respeto por el decoro del Senado, creo que ellos también aceptarán mis demandas. Después de todo, siendo nobles, conocen el honor y tienen conciencia. Por último, hay rumores de que mi esposa Mucia ha estado relacionándose con varios hombres, incluido tu suegro. Si tienes tiempo, ¿podrías investigarlo por mí? Si resulta ser cierto, tendré que buscar tranquilamente una nueva esposa después del desfile triunfal. Entonces, nos veremos de nuevo en el desfile triunfal del próximo año. Pompeyo, y eso que te lo advertí tantas veces. Marcus suspiró mientras dejaba la carta. Julia, que oyó su suspiro, se acercó con curiosidad. Después de leer rápidamente la carta que Marcus le pasó, sus ojos reflejaron incredulidad. ¿Realmente va a disolver su ejército así sin más? ¿Sin obtener ninguna promesa del Senado? Ya me lo esperaba. Por eso le dije que al menos obtuviera una promesa sobre la reorganización de las provincias, pero parece que no tuvo ningún efecto. El Senado no va a ceder fácilmente. Pero viendo la carta de Pompeyo, mi padre, como hija, solo puedo sentirme apenada por Pompeyo. Por lo que sé, tu padre probablemente no se ha reunido mucho con la esposa de Pompeyo. Como sabes, a tu padre le gustan las mujeres recatadas, ¿no? Eso no es para nada un consuelo. Julia sacudió la cabeza. Aunque amaba y respetaba a su padre, en cuanto a asuntos de mujeres, no quería defenderlo. Marcus mantuvo la boca cerrada para no provocar más a Julia. En realidad, no tenía tiempo para preocuparse por la vida privada de César. Lo bueno era que Pompeyo amablemente había explicado por carta que disolvería su ejército. Gracias a eso, al menos podía predecir cómo se desarrollarían las cosas. Siendo así, tendré que ajustar las cosas para que no se desvíen demasiado de la historia original. Durante el asunto de Catilina, había maniobrado para que las cosas siguieran su curso histórico, pero todo se había desviado inesperadamente. Esta vez había intentado provocar un cambio, pero fracasó en modificar la obstinación de Pompeyo. El problema era que la situación actual del Senado era algo diferente a la historia original. Tras suprimir exitosamente la rebelión de Catilina, que había causado un revuelo mucho mayor que en la historia original, estaban envalentonados. Aunque habían perdido en el juicio de Fulcro, lo consideraban apenas un pequeño contratiempo. Si Pompeyo mostraba debilidad aquí, el Senado definitivamente no perdería la oportunidad. Existía la posibilidad de que quisieran desahogar toda la frustración acumulada por haber sido ignorados por Pompeyo hasta ahora. Eso no debía ocurrir. Ya fuera que Pompeyo se doblegara en esta etapa temprana o, por el contrario, que se enfrentara a muerte con el Senado, los planes de Marcus se verían seriamente perjudicados. Al final, me toca arreglar el problema a mí. Me pregunto si Pompeyo apreciará mi esfuerzo. En todos los tiempos y lugares, quien causa los problemas nunca entiende los sentimientos de quien tiene que solucionarlos. Exhalando un suspiro cargado de fatiga, Marcus se dirigió hacia la habitación de Craso para discutir los asuntos pendientes. Pompeyo, que hasta ahora nunca había experimentado un fracaso, naturalmente pensó que esta vez sería igual. Exceso de confianza, ni siquiera se le pasaba por la cabeza la idea de que pudiera encontrarse en apuros. Como había indicado en su carta, disolvió inmediatamente su ejército. Y acompañado solo por un pequeño número de comandantes de legión y su personal, se dirigió hacia Roma por la vía Apia. La comitiva de regreso de Pompeyo era tan espléndida como su reputación. Era el gran general al que en Oriente llamaban la reencarnación de Alejandro. Los ciudadanos que se aglomeraban en la carretera para ver su rostro aunque fuera una sola vez le ofrecían entusiastas vítores. Satisfecho con su popularidad, que podía sentir en la piel, Pompeyo deliberadamente redujo la velocidad. Rodeado por la multitud que lo recibía, no llegó a Roma hasta un mes después del cambio de año.
Pompeyo permaneció primero fuera de las murallas y declaró oficialmente sus demandas. Que el Senado reconozca los méritos de Pompeyo Magno y me conceda el derecho a celebrar un desfile triunfal. Y solicito permiso para registrarme como candidato en las elecciones consulares del próximo año. Por último, aprueben mi plan de reorganización de las provincias orientales y distribuyan tierras a los soldados que sirvieron bajo mi mando. Evaluándolo objetivamente, las demandas de Pompeyo no eran en absoluto excesivas. Considerando sus logros en Oriente, incluso podría decirse que eran modestas. Pompeyo había extendido una mano de reconciliación hacia el Senado. Sin embargo, el Senado no tenía ninguna intención de acceder a los deseos de Pompeyo. Habiendo disuelto su ejército, Pompeyo ya no era objeto de temor. Además, gracias a las sucesivas leyes de reforma que habían aprobado, el apoyo de los ciudadanos hacia el Senado era bastante alto. El Senado consideró que este era el momento perfecto para tomar a Pompeyo. Extremistas como Catón propusieron abiertamente ignorar todas las demandas excepto el desfile triunfal. Yendo aún más lejos, incluso se sugirió reducir la escala del desfile triunfal. Pompeyo ha disfrutado de demasiados privilegios hasta ahora. ¿No sería bueno que experimentara un poco de frustración esta vez? Esta dificultad actual lo hará más fuerte en el futuro. Ja, 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 ¿acaso Pompeyo es hierro? Que se vuelva más duro cuanto más lo golpeas. Considerando el carácter de Pompeyo, creo que se enfurecerá considerándolo un insulto hacia él. Por mucho que se enfade, ¿qué puede hacer? Ya ha disuelto su ejército. Las voces de los senadores estaban, sin excepción, llenas de burla. La reunión se desarrollaba con la premisa ya establecida de rechazar la propuesta de Pompeyo. Marcus, observando esta escena desde un rincón de la sala de reuniones, chasqueó la lengua suavemente. Normalmente, él no podría participar en las reuniones del Senado hasta el próximo año, cuando terminara su mandato como cuestor. Pero debido a la rebelión de Catilina, el Senado tenía actualmente más vacantes de lo previsto. Gracias a esto, incluso los cuestores, que recibían automáticamente escaños, pudieron entrar al Senado un año antes. Como un senador novato, Marcus hasta ahora no había hecho ninguna declaración y se había limitado a escuchar opiniones en silencio. Pero a medida que la opinión de condena hacia Pompeyo se intensificaba, ya no podía quedarse mirando. Levantó la mano con cautela y pidió la palabra. Respetados senadores, aunque todavía me falta experiencia, me atrevo a ofrecer unas palabras. Oh, Marcus, ahora eres un senador, así que habla sin reservas. Cicerón y muchos otros senadores no mostraron ninguna incomodidad ante la intervención de Marcus, aún bastante joven. Era una escena que demostraba claramente cuánto favor tenía Marcus en el Senado. Sin embargo, estrictamente hablando, esto era más cercano a un sentimiento de aliento que de apoyo. Si actuaba incorrectamente, la opinión podría cambiar tan rápido como se da vuelta la palma de la mano. Marcus continuó hablando con meticuloso cuidado. Creo que todos estamos de acuerdo en que Pompeyo ha recibido un trato especial excesivo hasta ahora. Pero también es cierto que, en aquel momento, había escasez de talentos que pudieran asumir tal responsabilidad aparte de Pompeyo. Además, creo que sus méritos por traer enormes beneficios incalculables a Roma esta vez ciertamente merecen ser elogiados. Eso es cierto, pero Pompeyo ha mostrado demasiadas palabras y acciones que desprecian al Senado. Como no estabas en el Senado, probablemente no puedas apreciarlo. Sí. También creo que Pompeyo debería haber mostrado más consideración hacia el Senado. Y sé que si accedemos a todas las demandas de Pompeyo esta vez, la oportunidad para que el Senado tome la iniciativa no llegará en el futuro. Cicerón, afirmando las palabras de Marcus, añadió una observación adicional. Y Pompeyo obtendrá la certeza de que puede manejar el Senado a su antojo. Aunque soy cercano a él, si consideramos el equilibrio político, esta vez el Senado debe salir victorioso. Por supuesto. Naturalmente, así debe ser. Sin embargo, no podemos ignorar completamente a un héroe que ha servido a Roma. Si un comandante con los méritos de Pompeyo ni siquiera puede celebrar un desfile triunfal decente, quedará como un mal precedente para el futuro. Además, aquellos que no entiendan la compleja situación política actual seguramente pensarán que el Senado ha actuado mezquinamente. ¿Es necesario prestar atención a cada comentario de esa gente ignorante? Cuando las masas ignorantes comienzan a hablar, existe el riesgo de que se forme una opinión pública.
Por supuesto, actualmente el apoyo al Senado es sólido. Pero debemos considerar que Pompeyo también goza del apoyo de un amplio espectro de ciudadanos. Aunque se convierta en una batalla de opinión pública, no parece que vayamos a perder, más bien, si Pompeyo celebra un espléndido desfile triunfal, su popularidad aumentará aún más, lo que nos desfavorecería. Al contrario. Si alguien con los méritos de Pompeyo ni siquiera puede celebrar un desfile triunfal apropiado, ganará la simpatía de los ciudadanos. Un héroe de guerra que ha logrado grandes hazañas pero es oprimido por los privilegiados. Si se crea esta impresión plausible, será perfecto para ganar la compasión de los ciudadanos. De aquí y allá, surgieron opiniones que coincidían, diciendo que era un argumento razonable. Catón sacudió la cabeza con un gemido de irritación. Entonces lo que dices es que debemos permitir al menos el desfile triunfal. Sí. Y es apropiado hacerlo lo más espléndido posible, a una escala sin precedentes en la historia. Las masas se obsesionan con lo que ven. Solo necesitamos dar la impresión de que el Senado reconoce los méritos de Pompeyo y le permite disfrutar de la gloria merecida. Entonces, incluso si retrasamos los otros asuntos con excusas adecuadas, no daremos la impresión de que el Senado está siendo mezquino. Es una idea brillante. Ciertamente, para someter completamente a Pompeyo, el Senado también tendría que prepararse para sufrir considerables pérdidas, sería más eficiente dejarlo marchitarse lentamente. Y no dañaría el honor del Senado. Después de Catón, Cicerón también expresó su opinión de que deberían mantener el honor de Pompeyo. Sin embargo, dejó claro que no se le debía dar ningún poder real. Lo más importante es evitar que Pompeyo se postule para cónsul. No importa cuánto retrasemos las demandas propuestas por Pompeyo, si se convierte en cónsul, resolverá los asuntos por sí mismo. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es encontrar una manera de impedir que Pompeyo se registre como candidato. Una vez establecida una dirección clara, comenzaron a surgir propuestas concretas como agua que fluye. César, sentado junto a Marcus, resopló con desdén. Originalmente, debería haber asumido como gobernador de la región de Hispania, pero estaba retenido por las protestas de sus acreedores. Sin embargo, gracias a que Marcus, su principal acreedor, se ofreció como garante, podría partir hacia su puesto de alguna manera el próximo mes. Le susurró a Marcus en voz baja. ¿Crees que llegará el día en que este sabio grupo piense más en el interés nacional que en frenar a sus rivales políticos? Debemos hacer que ese día llegue, ¿no cree? Bueno, parece que ninguna terapia de choque ordinaria funcionaría. Estamos presenciando un debate sobre cómo romper elegantemente la arrogancia de alguien que ha trabajado con todas sus fuerzas por la gloria de Roma. La voz de César estaba impregnada de un indisimulable disgusto. Los sentimientos de Marcus no eran muy diferentes. Por supuesto, independientemente de cómo se sintieran los dos, la reunión avanzaba sin contratiempos. El Senado concluyó que solo aprobaría la primera solicitud de Pompeyo: celebrar un desfile triunfal. Decidieron organizar el desfile triunfal más espléndido de la historia, aparentando que el Senado trataba a Pompeyo con respeto. Y en cuanto a la distribución de tierras y la reorganización de las provincias, optaron por tácticas dilatorias con la excusa de que eran asuntos que requerían tiempo. En este punto, César suspiró abiertamente como si no pudiera creerlo. Ensuciar la cara de Pompeyo es una cosa, pero la organización de las provincias orientales es un asunto que debe resolverse de alguna manera. Cuanto más se retrase esto, más directamente resultará en pérdidas para Roma. Naturalmente, ningún senador prestó atención a las palabras de César. El Senado estaba ocupado congratulándose mutuamente, considerando su estrategia como una jugada maestra. Ciertamente, era una jugada maestra en términos de humillar a Pompeyo. Si la distribución de tierras, ya prometida a sus subordinados, se alargaba, Pompeyo perdería la cara ante ellos. Cuanto más se retrasara la organización de las provincias orientales, más se socavaría su prestigio en los territorios conquistados. Lo único que quedaba era impedir que Pompeyo se postulara para cónsul. Lúculo propuso aquí una ingeniosa solución. Él había sufrido una humillación tremenda por parte de Pompeyo cuando fue destituido como comandante oriental. Por eso, cuando se trataba de rebajar a Pompeyo, actuaba casi como un pez en el agua. Como todos saben, el registro de candidatos para el consulado debe completarse antes del verano, cuando se celebran las elecciones.
Y en principio, el propio candidato debe venir a la colina capitolina. Pero un general triunfante no puede entrar dentro de las murallas hasta el día de su desfile triunfal. Es decir, si programamos la fecha del desfile triunfal para después de que terminen las elecciones consulares, Pompeyo ni siquiera podrá presentarse como candidato a cónsul. Oh, esa es una buena idea. Pero ¿qué hacemos si solicita formalmente que se le permita postularse en ausencia? Cicerón respondió de inmediato con una sonrisa. El registro de candidatos en ausencia es, en principio, un método utilizado cuando el candidato no puede venir a Roma. Pero Pompeyo simplemente no puede entrar dentro de las murallas, no está en Roma. Aunque es un juego de palabras, no habrá problema legal si el Senado lo rechaza. ¿Y la posibilidad de que Pompeyo renuncie al desfile triunfal y se postule para cónsul? Eso sería absurdo. ¿Renunciar al desfile triunfal que se celebrará de la manera más espléndida en la historia de Roma? Pompeyo es alguien que piensa que puede convertirse en cónsul en cualquier momento si espera un año. Elegirá el desfile triunfal, incluso si tiene que esperar un año. Para que el Senado mantenga su oligarquía en el futuro, es absolutamente necesario agarrar a Pompeyo por el cuello en este punto. Ni Cicerón, ni Catón, ni los otros miembros prominentes consideraban sus acciones como opresión injusta. Todo esto es una decisión patriótica para salvaguardar el futuro de la República. No es autoengaño, la mayoría de los senadores realmente pensaban así. Finalmente, se decidió que el desfile triunfal de Pompeyo se celebraría un día antes del último día de septiembre. Ese día era nada menos que el cumpleaños de Pompeyo. Esta también era una excusa brillante ideada por el Senado. Para un romano, celebrar un desfile triunfal en su propio cumpleaños era un honor indescriptible. Esto iba acompañado de la justificación de que el gran héroe de Roma, Pompeyo, merecía un trato tan especial. César, que había observado todo este proceso, simplemente sonrió como si ni siquiera tuviera energía para enfadarse. Supongo que es una suerte que me vaya como gobernador provincial sin tener que ver este espectáculo. Pero tú, que debes permanecer en Roma, tendrás bastantes dolores de cabeza. Así es. Aún así, al menos podré respirar un poco aliviado por no haber permitido que el Senado acorrale a Pompeyo hasta un callejón sin salida. Estos tipos no se dan cuenta de que aunque Pompeyo haya disuelto su ejército, esos soldados siguen en Italia. Me resulta increíble que nadie sienta la ansiedad de que Pompeyo, si lo decide, podría convocar a su ejército y marchar hacia Roma. Al haber disuelto su ejército, se ha consolidado la percepción de que Pompeyo es diferente de Sila. Una vez que la gente tiene una percepción fija, difícilmente considera otros aspectos. Bueno, en realidad, tampoco creo que Pompeyo actúe como Sila. A menos que piense que su vida está en peligro. Sila no se preocupaba ni lo más mínimo por cómo lo evaluaban los demás, por eso podía hacer tales cosas con serenidad. Pero Pompeyo es diferente. Ese aspecto lo hace atractivo como persona, pero también es la razón por la que no puede triunfar políticamente. Marcus asintió como si estuviera de acuerdo. Mientras los dos conversaban, la declaración oficial del Senado que se enviaría a Pompeyo fue aprobada con una abrumadora mayoría de votos. César frunció el ceño y continuó. Sin embargo, Pompeyo tiene una oportunidad. Antes de que se celebre el desfile triunfal, tendrá la oportunidad de dirigirse a los ciudadanos en un lugar público. Si se prepara bien y logra incitar a los ciudadanos, podría revertir la opinión pública. Aunque, considerando las habilidades oratorias de Pompeyo, la probabilidad no llega ni al 10%. 10% es demasiado alto. Será de alrededor del 5%. Pero tú y Pompeyo son cercanos, ¿no? Creo que existe la posibilidad de que él te pida consejo. Marcus sonrió ligeramente y cuestionó. ¿Pompeyo? ¿Realmente lo cree así? Por supuesto que, no, supongo que no. Al menos por ahora, no lo hará. Después de ignorar tu consejo, disolver su ejército y sufrir un contratiempo, probablemente intentará resolverlo por sí mismo de alguna manera. Su elevado orgullo no le permitiría pedir ayuda inmediatamente. Sí. Probablemente tendrá que sufrir bastante durante un tiempo. Por supuesto, considerando el problema de las provincias orientales, yo también tengo un considerable dolor de cabeza, aunque no es que no haya solución. Y tanto como me duele la cabeza, Pompeyo también debe sufrir un poco. Eso es lo justo. Ja, es cierto. Entonces entenderé que no tienes intención de contactar con Pompeyo por ahora.
La mirada de Marcus se dirigió hacia el sur de la muralla serviana, donde probablemente estaría Pompeyo ahora. No será necesario que yo lo contacte primero. Cuando llegue el momento, él me buscará primero. Marcus, que había salido de la Cámara del Senado, silbó suavemente hacia el cielo. Un sonido de viento sorprendentemente tranquilo, tan incongruente con la situación actual, y por eso sonaba aún más extraño, flotaba hacia el cielo del sur montado en las nubes. Capítulo 70. Pompeyo, al recibir la propuesta del Senado, estalló en cólera y rompió la carta en ese mismo lugar. Estos mezquinos zorros viejos se atreven a tratarme así a mí, Pompeyo. En ese instante, el consejo que Marcus le había dado el año pasado atravesó su mente como un relámpago. ¿Cuántas veces le había advertido que obtuviera al menos promesas mínimas antes de disolver su ejército? Quien había ignorado esos consejos no era otro que el propio Pompeyo. Ahora que lo pensaba, era ridículo enojarse a tal manera. Por supuesto, él tenía sus razones. Disolver el ejército era un deber sagrado que todo comandante romano debía cumplir. Y ese deber no solo recaía en el comandante. Si el comandante demostraba su desprendimiento al disolver su ejército, el Senado debía reconocer sus méritos con las debidas recompensas. Sin esa confianza mutua, ¿quién disolvería su ejército según la ley en el futuro? Pompeyo había disuelto su ejército esperando que el Senado tomara una decisión razonable. Jamás imaginó que llegarían tan lejos. Parecen creer que por haber disuelto mi ejército no puedo hacer nada, les haré ver que están cometiendo un grave error. Todavía había oportunidad de revertir la situación. El desfile triunfal de Pompeyo se celebraría dentro de 8 meses. Era ilógico impedir que un gran general que iba a celebrar su triunfo no tuviera contacto con los ciudadanos durante 8 meses. Por eso, el Senado se vio obligado a conceder a Pompeyo la oportunidad de dirigirse a los ciudadanos. La fecha sería en pocos días, y el lugar elegido fue el Circo Flaminio, fuera de las murallas. Era evidente cuánta gente se reuniría allí. Pompeyo planeaba denunciar al desvergonzado Senado y hacer valer sus demandas. En realidad, podría haber renunciado al triunfo y postularse para cónsul, lo que habría puesto en aprietos al Senado, pero no podía hacerlo. Para un romano, un triunfo era el máximo honor, algo a lo que jamás se renunciaba. Esto aplicaba incluso a Pompeyo, quien ya había celebrado 2 triunfos. Especialmente este triunfo, que se celebraría en su cumpleaños y sería el más espléndido en la historia de Roma. Era un honor que nadie había disfrutado jamás. Era imposible renunciar a ello. También porque podría ser cónsul al año siguiente, pero el triunfo no podía posponerse. Roma ya había conquistado todos los territorios civilizados conocidos. Las únicas regiones fuera del dominio romano eran las tribus bárbaras del norte y el gran imperio parto en el este. Esto significaba que podría no volver a presentarse la oportunidad para que Pompeyo lograra hazañas de tal magnitud. Por eso, renunciar al triunfo no era una opción en la mente de Pompeyo. Mientras redactaba diligentemente el borrador de su discurso, su oficial Bilofo le preguntó con preocupación. Señor Magnus, ¿no deberíamos llamar al señor Marcus? ¿A Marcus? ¿Por qué? Sería bueno consultarle en estos asuntos políticos. Nosotros somos soldados por naturaleza y no podemos ofrecerle consejos eficientes en este ámbito. No es necesario. No es mi estilo acudir a él ahora después de haber ignorado su consejo de no disolver el ejército. ¿Quién soy yo? Pompeyo Magno puede resolver esto fácilmente. Después de arreglarlo, consultaré sobre qué hacer a continuación. Bilofo no ocultó su preocupación, pero la determinación de Pompeyo era firme. Era exactamente como Marcus había previsto. Y el resultado tampoco fue diferente a lo esperado. El discurso que Pompeyo preparó con tanto esmero fue, en una palabra, un gran fracaso. Originalmente, Pompeyo, a diferencia de su talento para comandar legiones, carecía de habilidad para los discursos públicos. Se había preparado a conciencia, pero esto resultó contraproducente. La clave de un discurso público es la claridad. Se deben evitar explicaciones complicadas y transmitir solo los puntos esenciales. Pero Pompeyo, en su afán de criticar al Senado, se extendió en temas demasiado complejos y difíciles. Los ciudadanos no habían venido a escuchar detalles sobre la organización de las provincias orientales o los procesos detallados de la distribución de tierras.
Además, Pompeyo estaba lleno de confianza por haber logrado hazañas incomparables. Esto podría ser aceptable para los oficiales que habían luchado con él, pero para los ciudadanos comunes resultaba excesivo. Al final, el discurso de Pompeyo terminó siendo una confusa mezcla de ideas poco claras y autoalabanzas. Los senadores se marcharon con expresiones burlonas. Como si ya no tuvieran nada más que ver, pusieron en marcha su plan. La organización de las provincias y la distribución de tierras quedaron en suspenso indefinidamente. Si al menos hubieran rechazado estas propuestas, Pompeyo habría tenido motivos para usar la fuerza, pero el Senado no era tan ingenuo. ¿Qué podía hacer cuando decían que primero debían atender la acumulación de complejas reformas pendientes? Pompeyo, furioso, se recluyó en su villa hasta la celebración de su triunfo. Si turbulencia era la expresión que mejor describía la situación política de Roma en el año 62 AC, la palabra que simbolizaba Roma en el 61 AC era rigidez. El Senado estaba volviendo loco a Pompeyo con la estrategia de no hacer absolutamente nada. Ninguno de los problemas fundamentales se resolvió. Solo el tiempo, fluyendo sin sentido, iba a la deriva sobre el río Tíber que pasaba indiferente por Roma. Aunque Roma estuviera paralizada, la vida de sus ciudadanos no se había detenido. Marcus sabía que este tiempo, que a primera vista parecía insignificante, era más importante que nunca. No era simplemente la calma antes de la tormenta. Este año y el siguiente serían los últimos en que podrían consolidarse sin hacer nada. Después de eso, Roma se precipitaría hacia una era de agitación en la que no habría ni un momento para respirar. Era necesario prepararse firmemente para no ser arrastrado por las corrientes de la época. Además, Marcus ya no tenía intención de adaptarse pasivamente al flujo de los tiempos. Había llegado el momento de tomar la iniciativa. Para hacerlo, necesitaba analizar con más frialdad que nunca las cartas que tenía en mano. Marcus convocó a sus hombres de confianza uno por uno para recibir informes sobre las órdenes que había dado. Septimus, ¿la reubicación de las instalaciones de producción avanza según lo previsto? Sí. Como ordenó, la mayoría de las instalaciones militares con sistemas de producción en masa han sido trasladadas al este. ¿Sin llamar la atención de nadie? Por supuesto. La producción de suministros militares también continúa sin problemas. Marcus asintió con una sonrisa de satisfacción. Hasta ahora, la mayor parte del conocimiento moderno que Marcus había obtenido se utilizó para desarrollar tecnología militar. Maximizó la eficiencia dando objetivos a artesanos talentosos y, cuando se atascaban, proporcionándoles cada 2 meses conocimientos que servirían como avances decisivos. Por supuesto, como no podía descuidar el desarrollo tecnológico en otros campos, era imposible lograr resultados a corto plazo. Así, tras 10 años de inversión, apenas pudo alcanzar un nivel de tecnología siderúrgica comparable al de la Baja Edad Media. Sin embargo, en Roma no podía probar libremente la fabricación de equipos o experimentar con esta tecnología. En Roma, donde estaba prohibido mantener un ejército privado comparable al oficial, tales acciones podrían fácilmente ser consideradas traición. Por eso, Marcus desarrolló la tecnología en Roma pero trasladó todas las instalaciones de producción a gran escala a las provincias orientales. En Asia Menor, a casi 2000 kilómetros de Roma, no había preocupación de que se filtraran secretos. Debemos ser especialmente cautelosos con las armaduras y los arcos. Bueno, aunque las armaduras se filtren, sería imposible que otro país las produzca en masa. No se preocupe. De hecho, como acabamos de establecer el sistema de producción en masa, no hay riesgo de filtración. Bien. De todos modos, con Darius también en el este, no debería faltar nada en los preparativos. Por muy respaldado que esté uno por un alto nivel de habilidad política y poder económico, sin poder militar, no se puede ser el vencedor final. De hecho, en la historia original, Craso y su hermano Publio murieron en la expedición contra Partia. No había garantía de que esa historia no se repitiera. Por eso, Marcus dio máxima prioridad a establecer medios militares seguros. La formación de caballería pesada y la producción en masa de armas de acero para respaldar el poder del ejército. A esto se sumó un gran esfuerzo en mejorar los arcos aplicando al máximo los conocimientos modernos. Al principio consideró fabricar pólvora, pero tras reflexionar concluyó que era inviable.
Incluso si producía pólvora, aún era imposible desarrollar la tecnología necesaria para fabricar cañones. Por supuesto, concentrando todo su conocimiento en una sola arma de fuego, podría tener éxito. Pero incluso si creaba armas de pólvora, los problemas posteriores serían mayores. A diferencia de las armas de acero o los arcos mejorados, la existencia de cañones no podía ocultarse. Además, como Marcus aún no tenía edad para recibir el Imperium, había grandes posibilidades de que todo su esfuerzo fuera en vano. También pesaba el hecho de que era imposible predecir hasta dónde llegaría el efecto mariposa de las armas de pólvora. Quizás algún día se atrevería con la pólvora, pero eso sería cuando las circunstancias lo permitieran. De todos modos, solo con asegurar la tecnología siderúrgica podemos obtener una ventaja abrumadora. No quería arruinar las cosas por ambición desmedida. Estaba convencido de que lo que había establecido hasta ahora era más que suficiente. Dejemos hasta aquí el informe militar y pasemos a la agricultura. ¿Se han obtenido resultados adecuados? Sí. En primer lugar, la combinación de herramientas agrícolas de hierro y arneses mejorados resultó ser más eficiente de lo imaginado. Los agricultores están encantados porque pueden arar más rápido y más profundo que antes. ¿Y el sistema de rotación cuatrienal? Eso es lo más importante. La agricultura era el campo al que Marcus había dedicado tanta atención como a lo militar. A pesar del desarrollo comercial de Roma, la base fundamental de la economía seguía siendo la agricultura. La agricultura romana se basaba en el latifundio, que utilizaba esclavos a gran escala, y era también la causa principal de la polarización en Roma. Los dueños de grandes haciendas que empleaban numerosos esclavos se hacían cada vez más ricos, mientras que los agricultores independientes que no podían competir se empobrecían. Este fenómeno estaba minando gradualmente el impulso de crecimiento de Roma. Por muchos esclavos que hubiera, no contribuían significativamente a los ingresos fiscales. Para un sistema económico saludable, se necesitaba un gran número de ciudadanos libres. Los políticos preocupados por el futuro de Roma intentaron resolver este problema mediante la reforma de las leyes agrarias. Sin embargo, la aprobación de leyes agrarias no era fácil ni resolvía completamente el problema. Estrictamente hablando, solo evitaba que el número de agricultores independientes cayera por debajo de cierto nivel. Era necesario un método para aumentar fundamentalmente la productividad de los agricultores independientes. Sin ello, Roma eventualmente se enfrentaría a sus límites. El sistema de latifundios era, por su propia naturaleza, insostenible a largo plazo. La gestión basada en el constante suministro de esclavos presuponía que este suministro continuaría indefinidamente. Pero cuando la expansión territorial de Roma alcanzara su límite, el suministro de esclavos eventualmente se detendría, y llegaría un momento en que no podrían mantener su número. Aunque no sería un problema durante la vida de Marcus, ese día llegaría inevitablemente. Por supuesto, no se preocupaba solo por un futuro lejano después de su muerte. El aumento de la productividad agrícola llevaba naturalmente al crecimiento de la población, y un aumento sostenible de la población significaba un aumento del poder nacional. En cierto modo, era un asunto incluso más importante que la tecnología militar. Por estas razones, Marcus se había centrado en adquirir conocimiento sobre agricultura hasta que recientemente comenzó a buscar libros sobre educación prenatal y embarazo. Al principio, pensó que solo aplicando métodos agrícolas medievales podría aumentar considerablemente la productividad. Sin embargo, los métodos agrícolas romanos resultaron sorprendentemente avanzados. Sorprendentemente, usaban métodos incluso más desarrollados que los de principios de la Edad Media. Quizás por eso, la velocidad con que comprendieron los nuevos métodos agrícolas propuestos por Marcus fue extremadamente rápida. Marcus, que se había preocupado por tener que explicar los conceptos desde cero, se avergonzó internamente de sus prejuicios. En cualquier caso, Septimus informó con asombro sobre los resultados de los experimentos realizados en las tierras de Marcus. El método de rotación cuatrienal que usted propuso es definitivamente más eficiente que los métodos existentes. Para empezar, los barbechos prácticamente han desaparecido. Los agricultores comentan que parece como si usted hubiera recibido el oráculo de la diosa Ceres. Me alegra que haya funcionado. Ahora ampliemos gradualmente las áreas que utilizan la rotación cuatrienal.
Y si muestra efectos similares en todas partes, deberíamos extender este método por toda Roma. Señor, ¿cómo se le ocurrió este método? En la agricultura inevitablemente surgen barbechos. Pero se dice que el trébol y los nabos pueden cultivarse incluso en tierras donde crecieron cebada o trigo. Así que pensé que si los plantábamos alternativamente, podríamos cosechar sin necesidad de barbecho. En la época antigua, cuando no era posible suministrar nitrógeno artificialmente a la tierra, el barbecho no era una opción sino una necesidad. Esto se debía a que los nutrientes consumidos durante el cultivo se agotaban más rápido de lo que la tierra podía regenerarlos naturalmente. Por este problema, si se cultivaba continuamente el mismo cultivo, la producción disminuía gradualmente hasta que eventualmente dejaba de crecer por completo. Además, había otros problemas como plagas o el aumento de la toxicidad del suelo. Los antiguos, por supuesto, conocían esto y elaboraron varias soluciones. Los romanos superaron el barbecho usando estiércol humano como fertilizante, arando completamente la tierra, o dividiendo la tierra para cultivar diferentes cultivos en rotación. Sin embargo, el cultivo de trigo consumía mucha fertilidad del suelo, y el clima mediterráneo donde se ubicaba Roma hacía que la tierra se secara rápidamente. Por mucho que se practicara la rotación de cultivos, era inevitable que surgieran barbechos. Los romanos utilizaban un sistema de 3 campos, dividiendo la tierra en 3 partes. Una para trigo, otra para cebada, y la tercera para barbecho. Sorprendentemente, esto era mucho más avanzado que el sistema de 2 campos usado hasta principios de la Edad Media, que dejaba la mitad de la tierra en barbecho. Esto se debió a que después de la caída de Roma, los métodos agrícolas no continuaron y se interrumpieron. Marcus propuso un método aún más avanzado, la rotación cuatrienal, también conocida como el sistema Norfolk. Este método permitía prescindir del barbecho al cultivar cebada, trébol, trigo y nabos en rotación durante un ciclo de 4 años. Esto era posible porque cada uno de estos 4 cultivos requería diferentes nutrientes del suelo. La rotación cuatrienal, desarrollada en el siglo XVI y ampliamente utilizada en el siglo XVIII, fue una especie de revolución agrícola que aumentó drásticamente la productividad en Europa. El trébol y los nabos eran cultivos disponibles en Roma, por lo que su introducción no fue difícil. Sin embargo, el problema era que los agricultores mostraban conservadores a la hora de abandonar sus métodos familiares para aplicar nuevas técnicas. Esto no era culpa de los agricultores. En la agricultura, si se utilizaba un método incorrecto y fracasaba, no había más remedio que morir de hambre. Era natural que quisieran usar solo métodos probados. Por eso, Marcus probó primero el sistema de rotación cuatrienal en sus propias haciendas. Convenció a los agricultores firmando un contrato que les eximía de responsabilidad si la cosecha fracasaba y les ofrecía compensación. Aunque la verificación llevó mucho tiempo, el resultado fue un gran éxito. Fue un logro tan asombroso que incluso Septimus, quien ya casi no se sorprendía por los logros de Marcus, quedó impresionado nuevamente. El método que usted ha introducido parecerá una bendición divina para quienes lo vean por primera vez. No es casualidad que se mencione el nombre de la diosa Ceres. Aún no hemos terminado con las mejoras. Todavía hay muchos problemas con el método de fertilización. Esto también implica problemas institucionales que no podemos cambiar ahora, pero deberíamos comenzar a prepararnos. He investigado según sus órdenes. ¿Está diciendo que usar excremento humano como abono es incorrecto? No. El excremento humano es seguro como fertilizante. Pero solo si se almacena durante un largo tiempo para convertirlo en compost. Si simplemente se recoge y esparce, como se hace ahora, obviamente surgen problemas. No entiendo exactamente por qué, pero si usted lo dice, seguramente hay una razón. La gente de esta época aún no tenía conocimiento ni concepto de los parásitos intestinales. Por eso disfrutaban de salsas fermentadas hechas de pescado y usaban excrementos humanos transportados a las afueras de la ciudad como fertilizante. Se completaba así una estructura cíclica de pesadilla donde los parásitos circulaban sin cesar. Sin embargo, este problema también estaba entrelazado con decretos sobre baños públicos, letrinas y almacenamiento de compost. Era un asunto difícil de abordar para Marcus, quien todavía era solo un cuestor. Aún así, en unos pocos años podría convertirse en edil, así que el día en que pudiera implementar proyectos de mejora no estaba lejos.
Marcus planeaba iniciar formalmente proyectos de higiene que había estado posponiendo para sus logros oficiales. Como el mandato de un cargo público romano duraba solo un año, no habría tiempo suficiente para prepararse después de asumir el cargo. Era importante preparar todos los proyectos desde ahora para comenzarlos inmediatamente después de su nombramiento. Afortunadamente, Roma ya contaba con la infraestructura básica para mejorar la higiene. Un sistema de agua y alcantarillado incomparable con cualquier ciudad medieval, baños públicos distribuidos por toda la ciudad, e incluso el uso de jabón básico en la sociedad. El problema era que carecían de conceptos de higiene, como si faltara un tornillo aquí y allá. Los baños públicos estaban extremadamente sucios porque no cambiaban el agua, y las formas tempranas de jabón se usaban más para lavar ropa que para el cuerpo. Marcus solo necesitaba mejorar este sistema ya establecido. Por supuesto, convencer a los ciudadanos que no sentían la necesidad no sería fácil. Era importante mostrar visualmente los efectos de la mejora higiénica de una manera que todos pudieran entender fácilmente. Decidió asignar esta tarea a Danae, quien era experta en aritmética. A partir de este año y hasta el próximo, realiza una encuesta entre los residentes de Subura. Será imposible encuestar a todos, así que selecciona a unas 1000 personas divididas por edad y sexo. Haz estadísticas aproximadas sobre con qué frecuencia enferman durante estos 2 años y cuántos mueren como resultado. Encuestar a 1000 personas parece que costará bastante. Cualquier costo será poco en comparación con la reputación que obtendré. Ciertamente, desde que usted presta atención a la higiene, la gente de la familia parece sufrir menos enfermedades menores. Si escribimos esto en números y comparamos antes y después del proyecto de higiene, la diferencia será clara. Exacto. Así que por favor, encárgate de esto. Si es posible, ahora mismo. Danae inclinó la cabeza y salió inmediatamente para contratar encuestadores. Septimus también se marchó para buscar tierras adicionales donde implementar el sistema de rotación cuatrienal. Ahora solo quedaban en la habitación Marcus, que estaba redactando documentos, y Espartaco, que observaba. Viendo a Marcus todavía absorto en el trabajo después de dar tantas instrucciones, Espartaco de repente habló. A veces, cuando lo observo, siento que realmente podría ser un apóstol divino. Dicen que la mayoría de los esclavos ya piensan así, y honestamente, puedo entender ese pensamiento. ¿Un apóstol divino? ¿Se habla de eso incluso dentro de la familia? Sí. Incluso alguien con poca educación como yo puede ver fácilmente que lo que usted hace puede cambiar este país desde sus raíces. Y está provocando cambios en todos los ámbitos. Militar, agrícola, instituciones sociales y hasta finanzas. Así que realmente piensas que podría haber recibido alguna revelación divina, ¿es eso? Espartaco asintió en silencio. Era natural que la gente de la antigüedad y la Edad Media vinculara los fenómenos incomprensibles con la existencia divina. Lo que Marcus hacía ya trascendía el ámbito de la comprensión, así que era natural que recibiera este tipo de miradas. Dicen que en Egipto y en la Roma imperial consideraban a sus reyes como dioses vivientes. Aunque no lo había planeado, después de escuchar comentarios similares de Septimus y Espartaco, una imagen vaga se formó en su mente. Le resultaba demasiado vergonzoso pedir que lo adoraran como a un dios. Sin embargo, quizás podría utilizar algo similar como medio de gobierno. Marcus no desvió su mirada mientras conversaba con Espartaco. Su mirada estaba dirigida no hacia el presente, sino hacia un futuro que quizás nunca llegaría o que, sorprendentemente, podría realizarse rápidamente. Fin del capítulo 70.